podcast favorito de tu podcast. Favorito. Ok. Tenemos muchísimas ganas de hacer esto que estamos haciendo hoy. Madre mía. Tenemos un invitado de la parra. Una leyenda, ¿no? A legend. Vale, es una persona que a nosotros nos hace personalmente mucha ilusión. Sí. Muchísima ilusión. Bueno, yo soy un friki, soy un base, ¿vale? O sea, cuando jugaba baloncesto era un base. Y me fijaba en jugones. Vale. Y en España no había muchos de este estilo. Ah, ¿no? Ok. Y por una canción, ¿tú te la acuerdas? The Nuts. Muestra lo que vales, como Iván Corrales, de los profesionales. Nene. Ok, era una pasada, ¿vale? Y a partir de ahí, pues descubrí yo como niño a esta persona. Total. Jugador que ha sido campeón de la Copa de Europa en el 94, Ajá. campeón de la Copa del Rey, También. ha participado en Eurobasket con la selección española, Muy heavy, tío. ¿vale? Ha hecho carrera, jugador histórico en Valladolid, el Fórum Valladolid mítico, Fórum filatélico, tremendo pufo allí. También fue el jugador con mayor progresión, según la revista. Gigantes, que también lo puso en la portada. O sea, tenemos aquí con nosotros a alguien que nos parece una persona, una eminencia, que encima cuando decidió acabar su etapa de profesional, decidió cerrarla, ¿dónde? En casa. Sí. Y donde luego se ha puesto ahí al mando del club, de ahora es Totalmente. presidente en San Adrián, Sí. a la seva casa. Se ha puesto la corbata y ha dicho, venga. Venga, aquí a gestionar. Total. Estamos encantados de tener con nosotros a Iván Corrales. Entrena no pares, como Iván Corrales muestra lo que Muchas vales gracias, entre Iván, los por estar con profesionales. nosotros. La verdad, no sé si alguna vez te habían presentado así. Muy guapo, espectacular. Parece que no lo hubiéramos preparado. Creo que después de mi madre, una de las mejores presentaciones. También encantado de estar aquí con vosotros, muy guay, os agradezco y mola mucho que tengáis esta visión del básquet y que tengáis aquí vuestras actividades y tal para promocionarlo y hacerlo llegar a la gente, a mucha gente, ¿no? Tanto gente joven como cualquier tipo de Nosotros personas. tenemos sobre todo eso, a bastante gente joven, ¿no? Al final, o canalla, que se está formando en el mundo del baloncesto, y nos parece como algo súper interesante el hecho de que nosotros somos unos frikis de Badalona, y creo que toda la gente tiene como asumido el Olympic, ¿vale? De Badalona, como el campo mítico, pero tú a nivel de formación, porque tú creo que era etapa junior en el 92, viviste la transición aquella del Correcto, campo de Ausias Marx al Olympic de Badalona. Sí. Ahora repasaremos toda la trayectoria porque empiezas a jugar y todo, pero eso me parece una locura. Sí, fue un gran crecimiento para el club en aquel momento. También a la gente le hace un poco de gracia cuando le explico que entrenábamos en la NAU, la mítica NAU, Vale. que estaba en la zona donde está el título. Ok. La zona de fiesta. La zona de fiesta que todo el mundo. de Badalona. Pues la esquina donde está, hay ahora, si no me equivoco, una gasolinera. Vale. O hubo un tiempo que hubo una gasolinera. Pues en esa esquina había una nave para jugar y la cantera del Juventud, pues entrenábamos Hostia. allí. También un sitio, yo lo recuerdo como también un sitio súper mítico, igual que Ausias Marx. Evidentemente luego, claro, el cambio hacia el Olympic pues fue brutal, coincidió con una de las mejores etapas históricas del club y con una generación de jugadores brutal, que podíamos competir contra los equipos de fútbol, ¿no? Sí, no, literal, literal. En nuestra liga, para luchar por la liga. Se llegó 2 veces a la final de la Liga Europea, que eso es, yo creo, surrealista. muy difícil que se vuelva Sí. a repetir. Ojalá que no, toquemos madera. Ojalá se vuelva a conseguir, pero bueno, es muy difícil que en tan poco tiempo pues se llegase a 2 Final Fours, a 2 finales, y después de perder una, pues digamos, en el último segundo, una gran excepción, 2 años después pues conseguir La otra. yo creo que el máximo título Literalmente. que puede existir, y en aquel momento el primero de un equipo catalán, ¿no? Ese orgullo creo que todos los de la Peña lo llevaremos conmigo. Si yo ni había nacido Sí, y me compré la camiseta esta, mítica, ¿no? Me puse el 10 del Corny Thompson y todo, ¿sabes? Sí, al final de partido, bueno, todo el equipo estuvo genial, pero aquí al final, o las últimas canastas de Jordi primero y luego de Corny, pues es verdad que son las canastas míticas que todos recordamos, ¿no? de aquella final. Antes de todo y meternos ahí en Eso el es. salseo, copas y títulos y bla, 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 vamos un poco a empezar desde el principio. Iván Corrales nace fuera de Cataluña, en Cáceres, Sí, sí. y nuestra pregunta es, ¿cómo se enamora o cómo empieza a jugar a baloncesto? Bueno, muy pequeñitos vinimos aquí a Cataluña, mi padre era profesor, Vale. y primero estuvimos en Olot, que estuvimos muy poquito tiempo, y rápidamente, pues, como digo yo, caímos en San Adrián, que fue, yo creo, como caer de pie en este caso en una ciudad. Fuimos muy bien acogidos, yo estoy siempre muy agradecido a la ciudad de San Adrián por muchos motivos, por las gentes, por todo lo que mi familia pudimos vivir allí desde el principio.
Y bueno, pues yo iba a un colegio donde mi padre era profesor y en el patio solo había una pista de baloncesto. Vale. O sea que o jugabas al baloncesto o cuando no sabes qué hacer jugabas al baloncesto y cuando mirabas y no sabías qué hacer pues volvías a jugar al baloncesto porque al final era lo único que había en el patio. Y tuvimos la suerte que la familia de Joan Plaza, Me has actual quitado, entrenador tío. Es que he hecho mis deberes, ¿sabes? Tengo fotos de todo, perdón, no te quería cortar, pero es que Ahora, tengo claro, fotos, estaba tío, apuntado, que- ya. luego lo voy a Mira, se poner. le pone la piel de gallina. Claro, vosotros sois frikis del básquet, yo de lo que he vivido soy friki multiplicado por... Claro, por ahora todavía tengo el privilegio de que la mente todavía furrula bien, ¿no? Y me acuerdo muchísimas cosas y bueno, pues si vosotros luego lo remarcáis, pues bienvenido sea, porque la familia, no solo Joan, porque para mí Joan Plaza es uno de mis referentes a nivel deportivo, de baloncesto y bueno, sobre todo al principio también pues en la vida, cuando uno es joven, pues me ayudó en muchas cosas. Pero yo me gusta remarcar su familia. Se presentó en el colegio, porque la familia los Plaza, si nosotros somos frikis del básquet, aquellos eran frikis, pero todos, Otro porque nivel, sí, no sí. había nadie en aquella familia que no adorara el baloncesto y yo creo que fueron capaces de transmitírselo a las primeras generaciones que empezamos en la echada. Ellos fueron los que crearon la primera escuela y luego pues ya gestionaron el club o lo registraron, digamos, legalmente. Los años exactos no lo sé, Ok. ¿vale? Pero bueno, piensa que yo llevo jugando a baloncesto desde que tenía 4 años, Wow. 4 o 5 años empecé ahí en la escuela de la Bechaila, que se creó justamente en aquella misma época, sobre la edad esta que yo tenía. Y bueno, pues a partir de ahí, pues baloncesto. Y sí que es verdad que bueno, fue empezar a jugar y ya rápidamente, pues no recuerdo cuándo, ¿no? Pero ya sentí que Era el que tuyo. ese deporte bueno, era lo que me gustaba y, bueno, y tuve pues, suerte pues que mis padres Ok. en sus épocas jóvenes también han hecho deporte, ninguno baloncesto, pero habían hecho otros deportes, habían participado activamente en otros deportes y bueno, y rápidamente pues claro, el baloncesto fue mi pasión, pero fue mi pasión de que yo estaba chalado, que yo me iba a jugar en aquella época. A donde fuera, Por suerte creo que había más espacios Sí, en la calle para poder jugar al baloncesto. de pistas donde se podía jugar y no había tantos rollos de si se podían utilizar mal o, ¿sabes? Yo no sé qué se utilizaban, yo creo con buen sentido y tuve la suerte de, pues, al lado de mi casa, pues tenía una pista totalmente libre Y a yo jugar. me pasaba horas y horas ahí tirando, haciendo pases contra la pared. Qué guay. En aquella época los vecinos, que yo recuerdo, no se quejaban mucho, y entonces podía jugar a muchas horas y mi padre venía a buscarme y iban a comer. Iba a comer, volvía. y otra vez a jugar. Que me quería encontrar, sabía dónde estaba y bueno, y esos fueron los inicios y creo que bueno que la Betsaida como escuela y como colegio pues hizo un gran trabajo en lo que se refiere a la formación. Hombre, de ahí, por una cosa u otra, pues supongo que la familia tiene que ver, pero es que yo tengo una foto en la que sales en la misma foto tú, César Aneas, entrenador de Liga 1, Correcto. femenina, y Joan Plaza, ahí entrenando. Sí, correcto. Es porque César Aneas con otros compañeros y yo somos de la misma generación. Ajá. Nos empezó a entrenar Joan Plaza y lo que no es normal es que Joan Plaza nos entrenó toda la etapa, digamos, de la escuela, Hasta cadete. canasta mini y luego pasamos juntos en canasta grande Vale. al San Adrián. Vale. Como el club. como más club, ¿no? Ya. Y ahí también seguía Joan Plaza con nosotros, que hoy en día normalmente pues en formación 2-3 todos años, tenemos ciclos, 2-3 años y ya y cambias de entrenador. Pues en aquella época, Joan con diferentes ayudantes que también estaban muy involucrados. Ya, bueno, es que vuelvo a repetir, la familia Joan Plaza, hablabas con ellos y te hacías entrenador. ¿No? O te ponías a jugar. La federación te homologaba el título, ¿no? Algo así. Yo creo que hacían, por las noches en casa hacían algo de vudú y tenían a todos. Tienen la secta Sí, preparada. tenían a San Adrián, ¿no? Pero sí, porque yo, por ejemplo, ahora todavía veo a sus padres que siguen viviendo en San Adrián y me hace mucha ilusión verlos. Y aún seguimos hablando pues, de cosas de baloncesto y recordamos Aquella época. aquella época y tal, está bueno. Entonces, bueno, pues había toda esa clase y luego pasamos a San Adrián, pero siempre con Joan de entrenador. Y hasta cuando yo ya me fui al Juventud, aunque lo comentábamos antes un poquito off the record, un poco más tarde de lo habitual, Es que eso es lo que quiero pues Joan llegar. también se fue con... amigo. También se fue a San Adrián. Y tú hablas de César Aneas. César Aneas lo conocemos más su carrera deportiva como entrenador, ¿no? Como un gran entrenador y ahora pues esperando una nueva oportunidad, pero seguro que tendrá mucho recorrido en la liga femenina, sobre todo.
pero jugaba de pequeño Sí, básquet. jugaba en el pero Barça, cantera del Barça, tela, luego este tela. tío. Estuvo en el Barça, estuvo en la Peña, en el Barça y en Valencia. Él y otro compañero nuestro, también era un poco de los que lo tocaban, Carlos Fontanals. Ok. Pero bueno, mi opinión es que se fueron demasiado pronto. Vale. Y yo tuve la suerte de poder seguirme desarrollando un poquito más. Muy buen en consejo, Sanadrián. Sí. Y, Que bueno, a veces no salir antes de tiempo no significa sí. ayudarte a ti mismo en la propia formación. Yo ahora que estoy en San Adrián, y mezclando ya Sí, temas, temas. si me lo permitís, Y tanto. yo si tengo la suficiente de confianza con las familias, o las familias me piden mi opinión, perdón, yo soy lo más sincero posible. Y evidentemente está claro que tengo más relación con el Juventud que con otros clubes, digamos, más... Barça, Manresa, Sí. Manresa no va a venir a buscar jugadores a San Adrián, pero aquí los cercanos que tenemos, ¿no? Pues son el Barça y la Peña. Yo evidentemente tengo mucha más relación con la Peña, ¿no? Es ridículo decir lo contrario. Literal. Pero yo siempre pues intento analizar pues cómo está el jugador en nuestro club, en nuestros equipos, y si el hecho de estar en nuestro equipo a cierto nivel, subir un poco si la diferencia es muy grande, evidentemente la experiencia de la Peña y el Barça hay que vivirla y eso Obviamente. es innegociable. Pero si está a un nivel también alto con su club, con buenos entrenadores, con un buen trabajo, yo creo que no hay tanta prisa. No tenemos que tener tanta prisa, pero bueno, también los tiempos actuales son diferentes y yo creo, hablo de mi experiencia, que tuve la suerte de como teníamos muy buen entrenador, que era Joan Plaza, y teníamos un buen grupo que seguíamos compitiendo a máximo nivel, porque fuimos una generación que salió de la Bechaida, que teníamos muy buen equipo y que poquito a poco lo fuimos complementando, pues creo que eso a mí personalmente me ayudó sí, sí. a que cuando yo llegué Que lo a importante no es Badalona, el sitio, es el entorno. claro, había tenido un buen entorno de trabajo y tenía un nivel bueno. Me faltaban cosas que evidentemente me las dio el Juventud Literal, sí, a clarísimamente, otro nivel. Que muchísimas, ahora hablaremos, que es muy chulo. tanto a nivel deportivo, a nivel de comportamiento, dentro, fuera de la pista, muchísimas cosas que me dio el Juventud en cantera, donde conocí a otro grandísimo entrenador, que para mí como Jordi Cairó, que fue digamos, la siguiente persona que me ayudó muchísimo y ahora la que estoy totalmente agradecido a Jordi Cairó, con Sito Gázquez, con Xavi Jiménez y con Toni Baena sobre todo, ¿vale? Luego se incorporó Xavi Basas más adelante, pero bueno, ese staff técnico para mí, a nivel de formación, yo creo que es uno de los mejores staff técnicos que te puedes encontrar. Evidentemente, claro, la Peña ha tenido a Pedro Martínez, a Miguel Nolis, a Salva Maldonado, a Fred Julve, y seguro que me dejo, pero claro, también tenemos que recordar, nosotros cuando nos juntamos, los que ahora somos ya veteranos, claro, también evidentemente analizamos. Seguramente cuando éramos jóvenes no lo veíamos así, pero ahora ya, ¿no? Con 50 tacos, pues ya te das cuenta de decir, ostras, vaya suerte tuvimos, ¿no? De aquellos grandísimos entrenadores, Randy Knowles para entrenar tiro, claro, teníamos a Randy Knowles para entrenar mecánica de tiro, que tú puedes decir. Algo diferente. ¿Es verdad o es una broma? Entonces, claro, y tenías, por ejemplo, Miguel Nolis, uno de los mejores entrenadores de técnica, yo creo que del mundo mundial. Entonces, hay que saberlo también valorar. Entonces, todo eso, pues bueno, a mí, por ejemplo, pues me ayudó, ¿no? Vuelvo a repetir. Me encontré luego también en la Peña Jordi Cairó, que apostó por mí al 100%, y yo siempre que lo veo le digo gracias. Y entonces, bueno, pues yo tuve la oportunidad, evidentemente, con trabajo, de poder seguir progresando. Es que es eso, que al final esas generaciones de la hostia del Juventud de Badalona, pues, no solo es la materia prima, obviamente que también tienes que tenerla, pero es todo el trabajo que hay detrás de esa gente y no solo es en pista, también es fuera de pista. Y creo que ahí se hizo muy buena faena en aquella época. Evidentemente a veces se ve un poquito menos y evidentemente, pues, no sé, la repercusión a nivel de que tenemos como jugador es más difícil que la tenga, ¿no? Claro, excepto a lo mejor determinadas figuras, ¿no? Que ya exceden, ¿no? Pues como cuando hemos tenido a Celko Obradovic o yo te iba a preguntar eso, García Reneses, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, no sé, para mí, ¿no? Pedro Martínez y Asiquevic, pues están... Pedro es otro nivel. Sí, para mí también están, digamos, a otro nivel, entonces se van acercando, ¿no? A entrenadores que también trascienden, y seguro que me dejo y pido disculpas, hay muchísimos más, ¿no? Entonces, pero sí que como jugador a veces es un poquito más fácil pues que tengas esa exposición más hacia que rápidamente, pues si las cosas van bien, pues, evidentemente sin esfuerzo no se llega a ningún sitio, esos chicos te lo literal, claro, mucho trabajo, hay mucha confianza en uno mismo para superar sobre todo los malos momentos y seguir creyendo en uno mismo. Y otro consejo, otra frase que me gusta es saber escuchar. Literal. Para mí saber escuchar es muy importante. Yo en 2 momentos importantes de mi formación supe escuchar a Joan Plaza y supe escuchar a Jordi Cairó en diferentes edades y momentos, y para mí fue clave. Aparte de mis padres,
que la familia para mí siempre es lo primero, Sí. pues yo creo que saber escuchar, aunque tengamos la adrenalina Literal. y las no sé, hormonas de los 19 años, que las hemos tenido todos, y yo lo veo ahora en Sadrián y digo, no, si a mí no me molesta, digo, pues si tú hubieras visto al Iván de 19, fliparías, ¿no? con su reacción, entonces a mí eso no me molesta. Ahora, como a mí me ayudaron, pues yo voy a intentar ayudaros a vosotros. Literal. Pues más que nada porque tengo la experiencia, y El como les bagaje. digo yo, no la experiencia de porque he jugado en profesional, sino la experiencia que llevo en el básquet, empecé Toda a la jugar al vida. básquet con 4 años. Entonces al final pues llevas toda la vida en esto y es un poco, puedes aportar esa Experiencia que tú has hecho, un poco volcarla en los demás y sumar tu grano de arena en su Sí. etapa formativa. Y luego siempre decimos, Sin más. hablando con un montón de entrenadores y jugadores que ahora ya son profesionales y jugadoras, te comentan eso, que una de las cosas más importantes para poder tener carrera en el baloncesto profesional es ser entrenable y no dejar de serlo durante toda tu carrera, porque siempre tienes 1000 aspectos a mejorar, tanto a veces en pista, siempre en pista obviamente, pero también a nivel de relación de grupo, a nivel de cómo trabajas, a nivel de muchísimos aspectos, incluso mentales, que también lo estás hablando tú a nivel de la confianza. Correcto. Joder, hay un montón de aspectos que la gente muchas veces se olvida. Y yo te quería hablar porque creo que es muy interesante que hasta cadete no te vas a la peña. Sí, sí. Entonces, Voy a hacer un pequeño kick Sí, sí, porque sí, me ha sí. hecho mucha gracia lo de ser entrenable. Me ha venido a la mente Alfred Julve. ok. Con Alfred Julve en la peña nos lo pasábamos jugando a básquet. O sea, bueno, yo flipaba. Ok, Bueno, ok. Con André Turner, con Fran Murcia. Bueno, los entrenos eran, pero súper divertidos. Aquella etapa yo dije, ostras, estamos entrenando, parecemos. Digo, me estoy recordando, digo, aquí Cuando estabas en la Betsaida, ¿no? Bueno, la Betsaida y la Peña, digo, y somos profesionales, ¿no? Claro, pues con Alfred, ¿no? Los entrenos, y entonces había una de las veces cuando tuvimos nuestros piques, porque yo era de piques con mis entrenadores, por eso digo que entiendo las hormonas, ¿no? Perfectamente, y él me decía, ostras, Iván, pero que tienes que ser entrenable, tienes que dejarte ser tienes que dejar que te entrenen, tienes que escuchar y tal, y ahora cuando lo has dicho, lo de ser entrenable, Pum, recuerdo me ha venido a la desbloqueado. mente una de las cosas que a mí me molaba de Joan Plaza era que dejaba que nos expresáramos en la pista, ¿sabes? A veces era un poco... Demasiado, ¿no? A veces se a pasa de veces- arra y alguno. a veces éramos un poco locura, ¿no? Aquella Betsaida que salía, pero nos dejaba expresarnos en la pista y que, bueno, que sintiéramos el baloncesto tal y como nos venía. Y aparte bueno, promovía que probáramos cosas y tal. Pues, Que te bueno, equivocaras incluso. Y que te equivocaras y no pasara nada y que probaras cosas. Por eso, pues claro, aquel equipo, pues Joan dejaba que pasara por detrás, bajo las piernas, claro, al principio el balón iba a la pared, ¿no? Ahí en la Betsaida. Pero luego eso lo pudimos extrapolar a cuando éramos pista. mayores. Y sigue siendo encima luego confianza. O sea, le estás dando la confianza a un chaval o chica a una edad temprana de que eso tiene la capacidad de hacerlo como recurso. No para vacilar y reírse del contrario. No. Es un recurso y tú tienes la creatividad suficiente para que te salga y sea mejor opción que un pase de otra manera porque vas a encontrarlo mejor. Que muchas veces a lo mejor te sale más natural y como tú me dices, yo creo que hubo alguna época que te doy la razón, que estaba un poco mal entendido, que parecía, ¿no? Yo he visto recursos de jugadores pues que te viene el defensor y le han hecho un caño Es y que te lo han seguido. yo soy y no para entonces, decirlo. claro, en aquel momento eso solamente pensábamos que era como también cuando los entrenadores te daban pocos segundos y pedían un tiempo muerto. Pero oye, hay mucho trabajo detrás, hay preparación de partidos. Evidentemente hay formas y formas de hacer estas cosas y formas, sobre todo lo peor es la posterior. Literal. Pero ya de primeras teníamos esa mente. Y poco a poco, yo siempre digo que la generación de los juniors de oro, pues nos enseñó a que el baloncesto también nos volvió a enseñar que como era un grupo más amplio, Sí. pues ya empezamos todos a verlo como algo más natural. ¿Por qué? Porque empezamos a tener como 12, 15, 20 jugadores, pedazos de jugadores, cada uno tendrá pues su listado. Sí, el tal, que le guste más de o favoritos, tal. Pero claro, que inventaban cosas y las inventaban con naturaleza y siempre con el máximo respeto de solamente conseguir divertirse y conseguir una victoria, porque al final los profesionales evidentemente queremos ganar los partidos. Y ¿no? hubo una transición. O sea, esto ya viene un poco también off the record de que no lo tenía Wait, what? comentado. Esperamos que, ¿vale? No sé si se ha escuchado un sonido, se ha caído una cámara, no ha petado nada. Cosas del directo. Sí, no pasa nada. Pero incluso ya no sé ni qué estaba diciendo. O sea, hasta ese punto. ¿Está todo bien? ¿Sí? Yes. Todo perfecto. ¿Qué estaba hablando? ¿Qué estaba diciendo? Ya no sé ni qué estaba diciendo.
Bueno, Sí. que hubo un punto de Sí, inflexión. el punto de inflexión. Yo había comentado que los juniors de oro Vale, sí. fueron. Entonces, había Ahí un está, punto de ahí inflexión. está. Nos queda también volver a lo del cadete. Y tanto, ahora volvemos. Ahora hacemos Pero un látigo. que me Vuestra parece- cabeza va así, pero la mía también. ¿No? Al final, el tema de Juniors de Oro que has hablado, que me parece súper interesante, ¿vale? Porque al final, quieras o no, te vas en etapa cadete a Juventud de Badalona y aprendes y te formas y llenas de confianza la forma de jugar de Iván Corrales, que luego cuando se traspasa al Juventud ya está formada y no lo que forma son añadir detalles, acabar esa formación, que me parece fantástico. Pero luego lo que tú has dicho de la generación dorada o creo que es un ejemplo claro de que toda aquella generación se trasladó al baloncesto profesional. Correcto. Y entraron dentro los jóvenes, les Totalmente dieron de pie acuerdo. a que pudieran hacerlo entre los profesionales. Y ahora nos Totalmente. encontramos que ha habido una generación de la hostia, porque son del mismo nivel, campeones del mundo. Sí. Han habido chicos aquí, Isaac Nogues que está por aquí, Rafa Villar que está por aquí y tal. Que hostia, parece que la entrada cuesta mucho más. Entonces, cuesta un poquito más. ¿qué diferencias ves en la época de antes, que es la que tú viviste, y la de ahora? Bueno, también ahora el baloncesto, el deporte, yo creo que la vida en general Ajá. está mucho más globalizada. Entonces, eso sí. claro, yo creo que aunque había sus dificultades, nosotros también vivimos pues el paso del segundo al tercer americano, hubo situaciones que también, pues luego la ley Bosman y tal. Vale. Pero bueno, yo creo que los jugadores que teníamos, aun con dificultad, tenían más capacidad de poder romper esas barreras, ¿no? Ahora pues está costando un poquito más. También yo creo que deberíamos dar una vuelta al baloncesto de formación, a las categorías que no son las meramente profesionales, pues cómo las enfocamos para dar espacio a jóvenes. Veamos ahora esta liga La 22, 22, ya. pues si somos capaces también. Está Estados Unidos, que antes estaba menos, sobre todo en algunas épocas. Literal. Antes de profesionales, Estados Unidos casi, ¿no? Entre comillas, sí, no sí. existía, ¿no? Que yo recuerdo que a Ricardo Peral del Madrid, Rodrigo de la Fuente, pero ya te vas a Sí, a personas puntuales y casos muy ejemplos. seguramente, siempre pido disculpas, porque me dejaré alguno, ¿no? Pero te vas a cosas puntuales. Ahora ya se han ido todos, porque claro, evidentemente la competencia a nivel académica, pero sobre todo a nivel económicamente. a nivel económico es decir, no hay ni punto de comparación, pero también acompañado de nivel académico, ¿no? Que aquí hasta ahora no lo podíamos conjugar, porque yo estaba con compañeros jugando en la Peña que estudiando en la universidad no tenían ninguna facilidad. ¿Facilidad qué significa? ¿Que les tienen que aprobar por ser deportistas? No, nunca. Pero facilidad significa que a lo mejor adaptar. hay que saber que... Ahora, evidentemente yo entiendo que el que trabaja dirá, bueno, ya pues que también se adapten a mí, que tengo otra... nos entendemos, cuando hablamos creo... Hay que hacer un debate, podría ser un debate enorme. Un debate amplio, ¿no? Pero si lo enfocamos al deporte, pues Yo lo veo, claro, en estas épocas se encuentran más trabas, entonces claro, tiene más mérito porque yo creo que es más difícil romper barreras de llegar ahora mismo a una Liga CB que tiene un nivel brutal. No es que no lo tuviese en nuestra época y en otras épocas, que siempre lo ha tenido la Liga CB, yo creo, excepto una época que Italia también hizo una gran inversión en algunos equipos. Que jugaste en Italia, que luego yo jugué también en Italia una temporada, casi una temporada, antes de volver a España con el TAU, con el mítico Baskonia, anterior TAU Victoria, el TAU de toda la vida. Literal. Igual que no sale el de Manresa, ¿no? Pues, sí. A mí me sale hasta el Pamesa, Galencia. Pues entonces, claro, yo creo que la Liga CB pues, es la más complicada, y combinarla hoy con la Euroliga, pues bueno, por eso ahora pues Valencia está haciendo un proyecto chulo con muchos jugadores jóvenes. Es que creo que Valencia está apostando nacionales. En ese sentido. Creo que se están adelantando un poco a situaciones, a necesidades que nos vamos a encontrar en la Liga CB para poder competir en la Liga CB y en Euroliga. Si estás para estas cosas necesitas 15 jugadores. Mínimo. Si no tienes 15, ahora ya no vas a poder competir, porque evidentemente vendrán luego monstruos de Turquía o de Grecia sobre todo. Y esperemos que la situación, digamos, política mundial se solucione y todo y pues si vuelven los rusos, pues aún también, más, otro equipo a añadir, ¿no? En esa pelea que a mí me están jodiendo el Supermanager, tío, porque ahora no sabes quién juega y quién no juega, porque va a jugar Europa o no juega Europa. Bueno, mira, hasta la Supermanager es más complicada. Es literal, a mí yo no puedo ya, y me estaba viendo loco. Pero un poco lo que decíamos, que retomando un poco, pues sí que es verdad que se agradece después, bueno, pues que haya situaciones ahora del baloncesto que se vean normal, ¿no? Y que no se vean solo del prisma de
de la negatividad. Antiguamente yo creo que se malinterpretaba esa situación ya de inicio, y entonces claro, las explicaciones era como decir, me tengo que justificar Cualquier cosa. por esto, no creo que haga falta. Entonces a mí ahora me gusta ver a muchos jugadores y bueno, pues se expresan y punto. Evidentemente pues te expresas con tu gente y con tu equipo, no tienes que decirle nada ni al equipo rival ni a la afición rival, pero con tu gente y con tu equipo, pues como digo yo de broma con los chicos, oye, pues, si después de la canasta ponéis a bailar Es una que- polka, la bailar, pero hay que bajar a defender, Eso ¿eh? es. Porque si no, yo voy a cambiar. Literal, Por ejemplo, literal, pero literal, si bailas la literal. polka y te pones a defender, pues Es que- alégrate y dedica. Yo toda mi vida le he dedicado las canastas a mi madre. Ahí está. Pues y un no lo ve- banquillo activo animando, Claro, sumando. y O sea, me todo es gustaba importante. un banquillo enchufado dentro del partido, que esté activo y que te diga yo pista y que tú sepas lo que está pasando, que estés ahí con cariño, como si estuvieras en el Literal. teatro, que cuando vas al teatro, el teatro es espectacular y os animo a ir al teatro, que mola mucho, pero claro, en el teatro pues tienes que mantener un respeto Sí, y, sí, no hablar y un comportamiento, pero en una pista de baloncesto tienes que mantener otro comportamiento, Sí. pero ese no, específicamente ese no hace no Yo hace pienso igual. Y ahora vamos a volver a tema de Cadete Peña, ¿vale? Porque te vas a Cadete Peña. Y, joder, ¿fuiste campeonatos de España? ¿Llegaste a ir campeonatos de España? No, ¿Cómo no. era aquella movida Qué va, qué en va. aquella época? ¿Había algo allí? No, la verdad es curioso porque no tuve la oportunidad de ir a ninguna selección. Es que eso es lo que a mí me choca. En mi carrera, sí. Eso me choca, Pues, pero... es una historia un poco peculiar, pero sí que es verdad que no, ninguna. Lo único que sí que participé cuando estaba en la Peña, Eso. en la selección catalana, Vale. en algunos torneos, que la verdad que lo disfruté mucho, porque claro, la selección catalana, el Es equipo, chulo, es el chulo, equipo- es el equipo chulo. molaba. Claro, no soy catalán, yo siempre digo, yo soy extremeño y catalán de adopción, porque con 2 años vengo aquí, pero evidentemente Literal. mis raíces son extremeñas, las de mis padres también, y evidentemente yo jamás se me ocurrirá renunciar a ellas, pero por nada del mundo. Pero evidentemente en Cataluña me he sentido perfectamente acogido. Hablo de San Adrián a nivel pues, de vivencias y luego evidentemente lo extrapolo a Badalona, sobre todo también a nivel deportivo, ¿no? Que serían mis dos ciudades catalanas, que eso evidentemente pues no lo voy a cambiar. Entonces, claro, pero a nivel de selección española, alguna vez en algún partido, pues el típico que sabes, ha venido El ejador de la federación. federación, pues justo ese día, pues a mí se me ocurría hacer una corralada, para decirlo así, y entonces ese día o jugaba menos o a lo mejor la entrada ha dicho, hombre, Hostia, hoy no ese se ve. carácter a lo mejor no acaba de convencerlo. No lo sé, pero bueno, aparte de estas pequeñas bromas. No, nunca. Y al final luego, pues a través de ir progresando, pues bueno, pues me llegó Joder. otra de las cosas bestiales de mi vida, pues la selección española, aunque solo Una fue absoluta, un Eurobasket. un Eurobasket con una medalla de plata. Es que es plata. una burrada, ¿eh? Nadie se lo esperaba en teoría. Para mí, ahora lo puedo Yo decir. tenía 3 años, yo era un niñato, porque no me acuerdo, pero buscando ahora la información, dice, la gente ponía que no pintaba la medalla, en teoría no tocaba. 99, o sea, que madre mía. Ha llovido, ha llovido. No tiene ni el 2000 delante, imagínate. Pero yo siempre digo que para mí una de las fotos más bonitas que tengo en la familia es mis padres, mis hermanos y mi madre con la medalla puesta. Entonces pues yo creo que es un poco pues, el reflejo del Joder, trabajo familiar. literalmente. Y todo, y también que mi madre tenga la medalla, pues también para la familia yo creo, bueno, para mí, pues que significaba bastante. Pues, esa foto pues siempre la recuerdo y me gusta mucho recordarlo. Entonces, bueno, pues claro, yo siempre pienso, ¿no? Salir de Extremadura, jugar en un colegio y bueno, y conseguir luego pues una carrera deportiva, pues oye, pues chapó y... Literalmente es una pasada. Y bueno, pues para mí un sueño hecho realidad que repetiría pues un millón o millones de veces. ¿Cuál es el jugador, tío, que cuando tú estabas formándote en etapa formativa y has jugado en contra, y has dicho, hostia, este tío es buenísimo? Ostras, en etapa formativa, bueno, había algunos del Barça, ¿Vale? pero yo en etapa formativa, más que rivales, O compañeros, me sirve, en los entrenos. me fijaba en los mayores que tenía. ¿Y referentes Porque, quiénes por había ejemplo, para ti? mira, en aquella época cuando yo me gustaba ir mucho a ver los campeonatos de España, ¿Vale? que se juegan en aquella época, que juega la Peña, que tenía Vale. una generación, pues Ferrer López, Tomayo Fresa, Dani Pérez, Juana Morales, Carla Ruf, bueno, Burrada, vaya burrada. ¿sabes? El hermano de Ferrer López, Sergio López también. Ok. Bueno, había brutal campeonato de España, venía Kai Zaragoza también con unas selecciones brutales de jugadores de formación del Barça, tenía a Jordi Soler y a Ferran Martínez, Estudiantes con Pablo Martínez, bueno, claro, es que ir a ver el campeonato de España, me acuerdo el campeonato de España en la pista
que ya no existe, pero por desgracia desde hace poquito, la San Josep. Vale, mítica, sí, toda- mítica de toda la vida. de toda la vida. Pues un campeonato de España allí, brutal. Entonces, Es una pasada eso. Buah. creo que tenía más referentes viendo jugar a esos jugadores y viendo ir a ver esos campeonatos. Y más referentes cuando, por ejemplo, fui a la Peña y pude entrar con el Junior, siendo juvenil de primer año. Yo me llevaba, Jordi Cairó, Vale. el entrenador que te comentaba antes, me convocó para ir con el Junior. Estaba Ferran López Vale. de jugador, de base de aquel equipo. Y entonces, bueno, pues, verles a ellos, había dos cosas. Me marcaba y luego me refrendaba en situaciones en las que yo a lo mejor tenía carácter. Y no tenía muy claro yo si ese carácter podría ser bueno para el Vale. equipo o no. Luego tuve la suerte que en el Juventud me enseñaron a que El Kobradovic. carácter, bueno, primero Jordi Cairó, ese carácter y bueno, primero Sito, en el Juvenil B, Ok. que me tuvo que aguantar, ¿no? Sito, perdón, algunas carros y carretas que... Si te ha pedido perdón, tremenda burrada te habrá dicho. No, pero bueno, tenía un carácter, como yo digo, mal enfocado. Vale. A lo mejor. Bueno, estabas aprendiendo, que te dieras, Sí, cuenta, claro, que te dieras bueno, cuenta es un puntazo. me estaba forma formando parte y por del eso yo aprendizaje. agradezco que a lo mejor ellos viesen que a lo mejor ese carácter bien enfocado pues podía llevar a un liderazgo, como se quiera Sí, te decir, entiendo. en positivo para el equipo, que fue una de las cosas que yo creo que la formación del Juventud me enseñó, ¿no? No perder lo que era Iván Corrales, pero bien enfocado. Bien ¿no? focalizado O sea, esa esencia de Iván Corrales, pero que no se le vaya por por eso las yo siempre animo a los entrenadores a, en algunas reacciones, no ser tan contundentes. Evidentemente hay unas líneas que no pueden Obviamente pasar. hay límites. Esas hay líneas, límites. pues pero a mí me enseñaron que, bueno, que a lo mejor venía bien. Bueno, vamos a ver, ahora si se repite. O en Si vez- se convierte en un claro, hábito, no. Entonces eso hay que cortarlo de raíz. De raíz. Pero si pasa alguna vez puntual, bueno, darle herramientas para que lo mismo pueda ir en otra... Ahí está, en otra dirección. Y reconozco a mí esto, a mí que ahora me gusta entrenar equipos de formación ahí en San Adrián, pues lo intento aplicar con algunos jugadores que veo. Digo, pues, y entonces, viendo a otros jugadores, en este caso creo que más mayores, pues esas cosas, ostras, Ferran López, yo recuerdo que tenía un 10 veces más carácter que yo. Un pronto y decía, guapo, ostras, pero bueno, yo lo veía y veía que tenía el respeto. No veía reacciones también de Tomayo Fresa en los campeonatos de España Junior, que luego por suerte lo tuve de compañero y es una persona que desde aquí le saludo porque cuando yo empecé en la Peña, pues él era un jugador muy cercano con los jóvenes. Que es un puntazo y ayuda Seguramente mucho a... él había vivido como ese traspaso, ¿no? O esa época también, pero ahora que estábamos hablando del otro tema, pues de Junior, veías cómo ellos dirigían, se imponían un poco a sus compañeros para transmitir lo que quería el entrenador. Entonces a mí eso pues me refrendaba y me daba confianza en el trabajo que yo estaba haciendo, sin saber que yo algún día iba a llegar a la Peña. Yo estaba ahí en San Adrián, yo por la mañana el domingo cogía la pelotita, me iba a ver al senior, al juvenil, Ahora el otro. iba a salía al sub-20, Al descanso, 3 canastas. iba a la sub-20, no sé qué categoría, y entonces salía yo a tirar, y jugaba al senior y tirar, entonces venía para adentro, si me dice, ¿te importa? ¿No vamos a comer? Digo, venga, ya sí, porque no hay más partidos, ¿no? Si no me quedo. Yo también Ven baloncesto. Chicos y chicas jóvenes, Sobre ver todo. mucho baloncesto. Ir a ver y baloncesto. si os dejan, ir a las pistas con una pelota y cuando Sí. podáis salir, pero siempre que esté permitido. Literal, Y, o no la liéis, no la luego, liéis. evidentemente, hay normas de ayuntamientos, hay normas de los pabellones, conserjes, que hay que respetar, que hay que entender. Que Tratar esas bien normas a los conserjes. Hay que cumplirlas, pero si no hay ninguna norma que lo prohíba, hay que se puede ir con una pelotita. Cuando hay descansos, cuando hay tiempo, A tirar. siempre se puede salir a hacer unos... Evidentemente en el campo de la Peña, cuando juegan los profesionales, no. Pero, por ejemplo, en el UPSA y en otros pabellones de Badalona, por ejemplo, pues yo creo que se puede hacer y también es chullo que nuestros chicos y tanto, chicas, no, vale, literal, evidentemente, literal. chicos y chicas, me da igual el Literal. orden, aprovechen también todo el momento para tener una pelota. Yo iba todo el día con una pelota en la mano. Yo también, si no, aquí hay familia mía, yo me iba a pasear, a dar una vuelta y no quería irme porque mis padres me decían,
vamos a andar, y yo, ¿no? Y me decían, para convencerme, que me podía llevar el balón de baloncesto. Claro. Si no, no podía. No no. podía Entonces ir. yo votaba y aprendí a votar bien con la izquierda por la calle, porque iba yo votándola en las aceras, complicado, iba probando, y era eso. Ya tenían el truco para cómo va a convencer. Sí, sí. Y luego a ti te vino bien. A mí me mira, literalmente, todo el mundo contento y venga, a funcionar. Hoy en día no, win-win, ¿no? Mira, Win-win para todos. literal. Hostia, pues, dile, Kevin. hablando fuera, estamos diciendo, las Olimpiadas del 92, ¿a ti te pillan siendo junior? ¿Puede ser? Sí, ¿ya? sí, correcto. Era cuando yo había empezado a quedarme alguna vez con el primer equipo. Con el primer equipo, era ya. cuando estábamos vinculados en Saint-Tropez, San ¿no? Josep con los jugadores, digamos, de la Peña, que la Peña estaba trabajando como pensando que podíamos tener un Objetivo, una un cabida, futuro profesional dentro en el del primer equipo, del club. porque en nuestras generaciones, en mi generación, fue de las, no sé si la última o de las últimas, que nosotros antes había, comparado con las etapas actuales, había cadete, juvenil Vale. Ajá. y junior. O Vale. sea, Vale. 2 de cadetes como ahora se pasa directamente a 2 de junior, pero antiguamente era 2 de cadete, 2 de juvenil y 2 de junior. Entonces Ok, ya hasta los yo 20. hice bueno, acabé cadete de segundo año en San Adrián, primer año de juvenil lo hice con el juvenil B de la Peña y había juvenil A, Vale. pero a mí me pusieron en el juvenil B, Ok. y yo cuando iba a pasar a juvenil A de segundo año, me pasaron al junior. Al junior. El entrenador que había en el juvenil A, que era Miguel Nolis, en aquella época yo Se no le, mosqueó un poco. no le convencía mucho, pero en cambio Jordi Cairo vio cosas y dijo, bueno, no me importa, lo pasamos aquí aunque tenga un año menos, o 2, porque había junior Vale, había mezclados, juniors sí. mezclados de primer y segundo año, pero yo le doy. Entonces, aquel año que hubiera sido juvenil, ya fue el último, y al siguiente año pasamos a ser sub-23. Ok. Y entonces se comentó la posibilidad de hacer una liga parecida a la actual. Vale, a la de ahora. ¿Vale? En aquella época creo que era sub-23, con los equipos de ACB, partidos antes de los partidos Hostia, vale. de los Hostia. profesionales. Se comentó en aquella época, Wow. pero al final lo que se hizo fueron vinculaciones. Entonces Juventud decidió vincularse con el San San Josep. Josep y jugamos en segunda catalana, creo que se llamaba. Ok. Y creo que sería parecido a, claro, no es lo mismo, pero es como si fuese el Plata. Vale. Lo que fue el Plata, que era segunda FEB. Vale. ¿Vale? Y entonces subimos de categoría, Ok. que éramos 5 jugadores, 5 vinculados. 5 de la Peña con 5 del San Josep, Vale. y 2 que venían. Entonces de aquella época pues empezó a venir Carlas Marco. Vale. Carlas Marco era cantera del San Josep, también uno de mis mejores amigos. Mítico, Carlas Marco. Jugaba con César San Martín, también otro de mis mejores amigos. Y con Carlas nos hemos Dado Dado juego, bien, ¿no? ¿no? Vale, vale. en la pista muchísimo, pero bueno. Pero luego al final los dos hemos tenido carreras deportivas parecidas. Él está ahora en Coruña de primer entrenador, en primera FEB, pues ya aprovecho para Está desearle entrenando a mucha Danilo suerte. Bernovic, que yo lo tuve en Canarias cuando estuvimos, era un chico de la academia, allí en la CBA, y ahora lo tiene él allí en Muy bien, en Coruña. Pues a los dos, pero yo en este caso a los dos, muchísima suerte, muy buena temporada. tope, ojalá vaya súper bien. Y ojalá consigan el ascenso y volvamos a ver a Coruña en ACB, y sobre todo porque yo pueda ver a Carlas Marco como primer entrenador en la ACB, creo sería top, que se lo merece y me haría muchísima ilusión. Entonces, aquel equipo pues se formó de esta manera, y luego ya el siguiente año, ya cuando subimos, lo que sería la actual primera FEB, ya sí que se hizo un equipo más realmente, digamos, más peña. Vale. Porque sí que es verdad que luego al final, aquel equipo que jugó en lo que sería la primera FEB actual, llegamos a las eliminatorias por el título y por subir a lo que sería la CB, hubiéramos podido Literal. subir, ¿vale? Y es verdad que de aquellos 12 jugadores, yo creo, si no me equivoco, que 9 o 10 llegamos a jugar a CB. Hostia, O sea, joder. que fue también una generación no Hostia. tan bestia a lo mejor como otras, No, pero y hostia, y no a lo mejor con algunos referentes tan Sí, no a bestias. nivel estrellas, pero son Sí, carreras hostia, de pero sí, profesionales gente, justo de la cantera de la Peña y directamente a ser profesional, Yo ¿sabes? vi alguno más que ahora me estoy dejando. Y como curiosidad, jugábamos con el padre, el extranjero nuestro era el padre de Larry McCann, el jugador de la NBA. ¿Hostia, qué dices? ¡Hola! juro. ¡Hola! Sí, sí, sí. ¡Hostia! No sé si nos verá, pero Peca. Oye, oye, no, que no, vamos no. a hacer un clip Sí, mira, yo os cuento historietas que esto no. Yo sé que habéis hecho los deberes, pero esto yo creo que Esto no lo esta ya esta es top. Hostia, Esta ya. surrealista. Sí, sí, sí. Pues no. Carlas Marcos se lo encontró cuando estuvo en las selecciones inferiores de la selección española. Vale. Se encontró en un campeonato
jugando contra Finlandia, a Pekka Markkanen, entonces me acuerdo que nos hizo una videollamada y entonces hablamos con él y tal, y descubrimos que era el hijo de la Ya lo podían haber traído a la peña, Sí, tío. sí, Y el scout. ya me lo firmado. Y me acuerdo que la verdad que él lo tuvimos como extranjero en aquel equipo y era perfecto, porque no era un extranjero que acaparaba mucho balón. Entonces, claro, para los jóvenes Iba de locos. era ideal. Defensivamente era un tío bicho. brutal. Rebote, para mí ha sido uno de los pivots que más rápido te pasaba la pelota. Y yo decía, pero ¿cómo me la ha pasado ya, tío? Si no estoy ni colocado. No, es verdad. Cuando hablábamos teníamos ese recuerdo. Y claro, para nosotros era perfecto, porque no era un americano, digamos, de aquellas Sí, épocas. dame el balón y mando perdón, yo, más chupón sí. o más estadístico. Entonces, claro, eso hacía que los jóvenes como que pudiéramos... Joder, ser más vosotros y poder pudiéramos acabar de... resaltar más Ahí está. y tener más peso en el equipo, ¿no? Una de las cosas que creo que pasa a veces ya mezclando más cosas, con el jugador español en la CB, es que hay pocos jugadores españoles Con importancia. real en los equipos. sí. Y luego entonces, pues claro, la selección española, pues excepto Aldama, que está haciendo una gran Sí, carrera en Santi. NBA, en este último campeonato se nos ha visto que no teníamos jugadores acostumbrados a asumir situaciones. Por eso los finales de partido, pues entiendo yo, desde fuera, No, sí. que nos costaban un poco más porque no había jugadores que durante la temporada estuvieran acostumbrados a asumir ese rol. ¿sabes? Y Santi, para mí, es que encima es otro caso de lo que estamos hablando. El tío no se ha formado en canteras ACB. No. Yo coincidí con Santi allí en Canarias y estaba en el Canterbury, en el colegio. correcto. Y venía con nosotros en la academia ACB, academia. que se juntó con el... Sí, se lo juntaron y recuerdo, hicieron lo de recuerdo. Academy Spain. Y lo invitó el Barça y el Madrid, jugó con el Barça un torneo de tal, pero de invitado, no para él ver el nivel. Pero volviendo a lo que hemos dicho al principio de la entrevista, creo que tomó decisiones acertadas. Ahí está. Y sobre todo, por el entorno. no precipitadas. Y creo que el entorno, su padre también. Su padre un máquina, su padre fue es olímpico, jugador y tal. una pasada. Y seguramente, pero aunque el entorno, el que toma las decisiones, pues evidentemente, lo que decía antes, ¿no? Uno de los consejos, saber escuchar. Esa Hay es. personas a las que clarísimamente te tienes que dar cuenta que las tienes que saber escuchar. Literal. Igual que también hay otras que mejor no nos escuchen. ¿no? Literal. Porque nos encontramos de todo también a nivel deportivo. En la vida también, evidentemente, pero a nivel deportivo también. Se aprende de Entonces, todo, yo creo mil cosas que no hay que hacer Yo también. creo que Santi en aquel momento creo que chocaba mucho algunas de sus decisiones, pero los que lo hemos vivido desde dentro decíamos, pues yo creo que está haciendo inteligente. Es que era lo mejor que podía hacer. Evidentemente, te lo a lo prometo. mejor a nivel global de baloncesto la gente pues no entendía, pero ¿cómo no se va allí? ¿Cómo no? No sé qué. Y a lo mejor pues sí, pues podía haber quedado campeón de España Junior o la Liga Europea Junior y tal, pero creo que él tenía otro objetivo y al final se ha demostrado que él ha acertado. Sí, ¿no? acertado. Pues por eso yo ahora cuando tengo la oportunidad de hablar con algún joven, pues digo, oye, ya sé que queréis mañana y tal, ¿no? Pero como digo yo, Ricky Rubio y Doncic hay dos. Es que es así. No va a volver y bueno, y por temas también que hemos escuchado últimamente, pues mejor que tampoco haya, ¿no? Porque la vida... No, sí, tiene hay un orden y unos me parece procesos, muy tiene un interesante. orden, Sí, está muy y bien. creo que todos nos debemos obligarnos a intentar cumplirlos, aunque a veces haya cosas que nos hagan, ¿no? Se nos hagan estrellitas Sí, y tal, sí. chiribitas los ojos. Hay que tener un poco de calma y ser un poco prudentes, y el ejemplo de Santiago Pero Lama Santi podría ser uno. Y encima era un currante brutal. Y la gente, no, está entrenando todo lo que quiere y más. Tiene las llaves de un pabellón, se va cuando quiera entrenar. Tiene todos los entrenadores disponibles, máquinas de tiro. Compañeros que siguen siendo sus amigos ahora a nivel humano, gente de la hostia, estudiando en un colegio bilingüe, aprendiendo, preparándose para estudiar fuera, sabiendo que iba a estudiar fuera, aunque no fuera profesional. Él no sabía correcto. si iba a ser profesional o no, quería aprovechar el baloncesto para... Es que el mil factores. proceso para llegar es complicado, ¿eh? Sí. No, la gente al final pues te ve jugando en la ACB o ahora el ejemplo de Santi en la NBA, y es muy fácil. pero las horas que hay detrás, evidentemente esa parte es muy bonita y al final luego pues cuando eres profesional entrenas X horas, evidentemente claro no puedes comparar con un trabajo normal, literal. la remuneración, ¿verdad? Claro, evidentemente hay unos privilegios, no nos vamos aquí a poner Literal, no ahora, nos vamos a engañar no tampoco, nos vamos a, ¿sabes? no nos vamos a amargar, evidentemente, pero sí que evidentemente la gente tiene que reconocer y saber que hay un trabajo detrás, que si hay deportistas profesionales que tienen una carrera de 10, 12 años y tal, eso no se lo regalan a nadie, ¿no? Porque es muy difícil llegar al máximo nivel de cualquier cosa.
pero lo más difícil, que lo sabemos todos, es mantenerse. mantenerse. Y Ahí queremos llegar también. Hay que ser capaz de tener esa... Cuando consigues, Iván, subir el primer equipo de Juventud Badalona, primero de todo, muy joven, en el 94, formas parte del equipo campeón de Europa. ¿Cómo te cambia eso? ¿Cómo lo viviste, siendo encima de aquí como prácticamente aficionado de Juventud, aficionado de Juventud y ganarla con tu equipo? Ahora primer equipo catalán. Sí, o sea, de aficionado, pasé casi de aficionado a estar en un balcón hablándole a la gente. Y yo con mi hermano se ríe mucho porque cuando estuvimos en el balcón, ahora hemos dicho eso de claro, se ve bien un montón de la cabeza, y yo dije en catalán, yo de Patitet era un con vosaltres y ahora estoy aquí. ¿No? Pues aquí este título también es puesto en catalán, ¿no? Y entonces cuando bajé del balcón, mi hermano me coge y me dice, tú de Patitet, ¿eh? Entonces, esa broma con mi hermano, o sea, ahora él tiene 7 años menos que yo, esa broma nos acompaña toda la vida, ¿eh? Todavía, pero mira, en el fondo era verdad. Sí. Era verdad. Yo en poco tiempo pues pasé de estar en San Adrián a llegar a la Peña y a tener pues una progresión rápida y de repente pues a saber que teníamos unos jugadores, unas mínimas opciones de estar en aquel equipo. Claro, para la gente ahora le sonará chino, pero en la Liga Europea iban 8 jugadores profesionales y 2 jóvenes. Que hoy en día eso es impensable, sí. 8, si hay 15. Sí, qué locura. 8 es la mitad y qué un poquito locura, más. era otra movida. Pues eran 8, y entonces ahí encontramos el hueco Alfonso Albert, Dani García, Jofre Ayala y yo. Okay. Éramos los 4 que estábamos vinculados y que íbamos más. Yo creo que al final Alfonso Albert y yo fuimos los que fuimos más, pero Dani García y Jofre también participaron mucho. Y claro, fue brutal. Bueno, es que de aquello, cuando nos juntamos a hacer las celebraciones y tal, yo me pongo a hablar, algunos me miran como diciendo, ¿cómo te puedes acordar de todo esto? Digo, claro, es que vosotros veníais de hace 2 años de haber perdido y tener un drama aquí. Y entonces estáis enfocados, pero mucho más tranquilos, porque ellos mismos lo reconocían. La segunda vez, bueno, en el 94, en comparación con el 92, pues estaban como un punto más relajado. No sé si era la experiencia de Zeljko Obradović, si era la experiencia de los jugadores, si era la combinación, pero sí que ellos mismos reconocían que en aquel 94 toda la previa fue un poco más relajada que la del 92, donde a lo mejor una vez pasadas a la final, después de ganar muy fácil a Estudiantes, el hecho de que fuese el Partizan, de gente joven, que estaban en guerra, que habían hecho la pretemporada, la temporada la habían hecho en Fuenlabrada, no sé si les dio un favoritismo, que al final con aquel pedazo y mega triple de Djordjevic, pues nos quedamos, me acuerdo que lo de aficionado, que yo estaba en el Titus, pero en el viejo, el de la playa, y para mí, yo siempre lo he contado así, ha sido el tiempo más rápido de pasar de la alegría extrema al silencio deportivo más bestia que he visto yo en mi vida. Que no fuese dentro de una pista de básquet, ¿eh? O sea, porque fue de todos saltando y gritando y lanzando, y de repente hacer ¡pum! Pero claro, fueron 3 segundos, 4, no sé. Silencio absoluto. Y dije, hola, ahora me ha venido ese recuerdo. Pero claro, lo que vivimos en el 94, que fue muy duro, porque luego cuando presentamos la película que se hizo, cuando se presentó el documental, la película relacionada con aquella temporada, ostras, se pasaron momentos duros, pero otra cosa buena de la que decíamos, ¿no? La perseverancia y el confiar en uno mismo. Y luego yo creo que hay que reconocer que aquella generación es brutal, que 2 años después se planten en otra Final Four y se planten en otra final, sin ser, aunque sí que es verdad que aquel equipo estaba bien ensamblado y económicamente la Peña pues, era viable. Era viable gracias al Montigalá, a las Olimpiadas y tal, pero bueno, yo creo que tiene muchísimo mérito. Claro, lo que vivimos allí fue una locura. O sea, ¿Qué te pasó en la cabeza cuando entró el triple? Pero encima luego la última acción que la dejan ahí. Pero bueno, yo de aquello solamente era saltos, gritos, o sea, yo no sé si estaba más histérico Tomás o yo en el banquillo. Bueno, saltos, gritos y ya está. Y buscar a Zeljko, que creo que se había ido a la mesa, a que quería agredir a de la mesa porque no le había dado al crono. Pero claro, yo creo que no fuimos muy conscientes hasta que bajamos del avión
Las imágenes son una Las burrada. imágenes son brutales, sí. Y volver por el centro de Barcelona, llegar a la plaza de aquí de Algorga, Es que Badalona. lo pondremos ahora, es una burrada. Es inimaginable, o sea, es impensable. La gente Yo que no lo ha recuerdo vivido, a ni que lo ha vivido. Tomás llorando, pero como se dice, porque estamos contendidos. Pero bueno, porque estábamos desbordados. Pero creo que hasta que no llegamos allí, hasta que no bajamos del aeropuerto y salimos, digamos, cuando De la sales zona así de la zona del aeropuerto sí. para coger el autocar, dijimos, ostras. Que Y yo creo que la hemos liado, ¿eh? a lo mejor dijimos, no, sobre todo más ellos, ¿no? Ostras, la que No, hemos me liado. claro. La que hemos liado. Y bueno, yo tengo historietas de todo lo que. Bueno, de toda la temporada, porque aquel grupo, aquella generación, bueno, yo hablo de mi experiencia, me enseñaron muchísimas cosas. Hubo momentos que te lo hacían pasar, pero mal, quiero decir, no mal Sí, de no mal mal, rollo, sí, mal sino gente, de apretar. sino que te apretaban mucho. En los entrenos te apretaban mucho. Hombre, el cerco, en el propio documental, la peli esta, se ve todo Te eso. apretaba ya cerco, Eso ya se ve. pero Jordi y Rafa te apretaban mucho Vale. en el entreno. Subían también el nivel de todo el equipo. con Muchísimo. Y te enseñaban a saber proteger su espacio, pero en cambio luego te ibas con ellos de viajes y te llamaban a la habitación. Ya. Y claro, yo decía eso, pues hace 3 días yo estaba, y ahora estoy en una habitación y ya campa. Los de Cofresa. Mike Smith. Bueno, los que se juntaban, ¿no? Y entonces que empezábamos a hablar y, claro, y me miraban y yo opinaba. Y yo decía, hostia, de verdad estoy opinando yo. Pero claro, y no sé, o de lo que nos pasaba, Sí, o pista afuera, mil del historias. tema que pasara. Y entonces yo siempre reconozco, yo cuando los veo, pues evidentemente tendré la edad que tenga y seguiré sintiendo una admiración por ellos, pero yo cuando estaba en la pista, yo iba full en el entreno para poder competir con Rafa Tomás. Literal. Es que si no, no podía competir. Pero también te está haciendo mejor jugador. Pero claro, entonces, pero me estaban enseñando muchas cosas relacionadas con el mundo profesional. Y luego, pues, estaba Tomás, que en algunos momentos pues te ayudaba, te explicaba, y entonces tú todavía entendías un poquito más, pues que a lo mejor en el momento partido, en el momento de entrenamiento, si había un momento de tensión y tal, no sé qué, pues evidentemente tú como joven pringabas. Y entonces, bueno, pues esas situaciones tenías que también saberlas llevar y tal, pero en esos dos aspectos, ostras, cuando te tenían que poner firmes, te ponían ponían pero firme. cuando te tenían que dar un abrazo y cuidarte, También. también lo hacían. Entonces, claro, para jugadores jóvenes, yo entiendo que Alfonso Albert, Dani García y Jofrayal, si no igual, seguramente sentirían algo parecido y lo explicarán a su manera, ¿no? Ahí está. Pero creo que aquel grupo, aparte de una gran calidad deportiva, tenía una gran calidad humana. Y yo creo que esa fue la clave para después poder llegar. Bueno, con lo de Courtney Thompson era de eso, otro, sí. de otro mundo. A lo mejor hablaba 5 veces, pero las 5 veces que hablaba, como se dice, sentaba cátedra y el grupo sabía, ¿no? Celco también, tal. Celco pues empezó muy duro. Y también se fue un poco adaptando a lo que era pues, todo el entorno. El baloncesto europeo fuera de lo que era en aquel momento pues, su país. su país, el nivel de exigencia, que también nos vino bien. Literal. Porque yo siempre digo que la Liga Europea del 92 era nuestra liga europea por el significado de cómo jugábamos, de cómo era aquella peña, Vale. de los valores que tiene que hemos tenido toda la vida. Toda la vida, toda la historia de la Juventud. Y yo creo que aquel Juventud del 92, ¿no? Lo conjugaba, ¿no? Baloncesto rápido, espectacular. Eso está, ¿sabes? es diferente. Era- Viendo los partidos en diferido dices ahora, hostia, Claro, es muy ostras, moderno. Aquel equipo, ¿no? Era para aquella época. Lo ves ahora y dices. Sí, ahora es lo que estás más acostumbrado. Pero en aquella época dices, muy ostras, quieto todo y un aquí no. baloncesto muy bueno. Estudiantes, creo que era otro equipo que también intentaba hacer un baloncesto moderno, claro. Sí, de ese estilo de correr más y jugar de otra manera. Tenía Nacho Azofra. Que El Azofra es otro de estos que también... El Nacho Azofra, Muy friki, o sea, el Nacho. el jugador más difícil de defender. He tenido a Que te Turner. lo iba a preguntar también, o sea, ya nos ha quitado una pregunta. He tenido a Turner, tanto En contra como en el equipo. Sí, y en el equipo unos años en la Peña Y luego también en Caja San Fernando, Sevilla. Y era brutal. Yo al principio me preguntaban, ¿qué tal? Digo, solo veo la camiseta por detrás. Digo, si me preguntas cómo es por delante, tengo mis dudas. Por detrás te puedo hacer todo. o sea, Un retrato robot, ¿no? un retrato robot. Digo, por si lo necesitáis. Y claro, dije yo, o me pongo las pilas. Entonces, claro, para mí,
el siguiente nivel al que me llevó André Turner, pues claro, fue el nivel que a mí me llevó a la selección española con el trabajo de Alfred Julve. Ahí está. ¿Vale? Entonces, Que en ese punto juegas 2 Copas del Rey que ganáis las Peña. Una final la ganas y la siguiente la pierdes. Contra Pamesa la perdéis. La primera la ganáis contra Cáceres, ¿era? Cáceres. Que también es curioso, Claro ¿no? que es tu casa, remontando tal. La de Cáceres la ganamos en León y la de contra Valencia perdimos en Madrid. Yo creo que aquella segunda Copa del Rey también era colofona, un estilo de básquet muy chulo que quiso... Yo tengo un vídeo preparado del tuyo de esa final, porque haces un Sí, par de sí, pases de la sí. hostia. En aquella fase final, es verdad que yo estaba ya empezando a jugar Era el nivel ese a al un nivel año alto. siguiente, porque creo que esa de Valencia es 97-98, al año siguiente es el de la selección. Convocados con la selección. Y lo que estábamos diciendo, ¿no? Pues yo creo que la Peña en aquel momento, luego cuando vino Celco nos enseñó cómo teníamos que ganar al estilo europeo de aquel momento. Vale, cómo competir en Y Europa. entonces, yo creo que tiene mucho mérito Rafael Fresa, Jordi, Tomás, el propio Corny, Mike Smith, ¿no? Jugadores que jugaban, porque Corny, aunque físicamente Sí, se le viera, pareciera que lento, pero corría el tío, ¿eh? Muy inteligente, no era lento, sabía utilizar su cuerpo. Claro, claro, lo veías con un físico y decías, es lento, ojo. No es tan fácil. Es como decir que Jokic no sé qué. Literal. Jokic es lento, y bueno, ya sí, pero cuando Jokic ya pone la pelota, ya la pone de otra manera y a una velocidad, despacio ha puesto la pelota a una velocidad para que el resto del equipo ponga velocidad. Entonces, pero la velocidad la ha empezado él, ¿sabes? Literal. Pero bueno, eso ya es también, pues hablar de también otros jugadores. Pero en cambio, pues con Celco aprendimos a ganar como se ganaba en Europa. En aquella que yo creo que aunque a lo mejor no era el estilo peñero. Sí, aquel año fue un poco más diferente, pero no se corría tanto. Yo creo que todos los aficionados cambiamos, y me incluyo como aficionado, aunque estuviera allí como jugador, cambiamos a ver dejado un poquito el estilo de lado por conseguir aquel título que, bueno, yo creo que en aquella época... Primer equipo catalán en ganar la Liga Europea, la que es luego Copa de Europa, la que es la actual Euroliga. O sea, sí. Es una pasada. Solo había ganado España el Madrid. Y el primer equipo catalán, la Peña. Y el segundo español, Juventud de Badalona. Pues la Peña fue, la verdad que... El primer club de baloncesto, puramente baloncesto, solo baloncesto. Y sobre todo porque a nosotros siempre nos ha gustado, permitirme que diga a nosotros, pues remarcar esa marca, ¿no? Es decir, pues siempre, y espero que no cambie nunca, literal, seremos un club de cantera. Y luego, pues esa cantera nos ayuda a tener un pedazo de equipo profesional, y hay que mantenerlo. Cada vez es más difícil, porque volvemos ahora... Claro, o sea, si empezamos a hablar el debate este se va afuera, podríamos tener a gente y tal, hablarlo, y no voy a hacerlo ahora mismo. Pero que al final todo vuelve a lo mismo, ¿no? No, es literalmente. Tú preguntabas, ¿no? ¿Qué época tal? Pues claro, ahora es más complicado porque hay más cosas con las que competir a nivel de cantera, pero bueno, que yo sigo pensando y creo que la historia de la Peña, pues toda nuestra historia será en esa Hombre, es que si no, creo que es muy complicado poder competir contra otros y pierdes tu identidad. Y si la pierdes, estás fuera. Y con eso tenemos que asumir que a veces se nos irán jugadores y nos va a doler. Sí. Porque nos va a doler. Pero al final es entendible para el jugador, pero también para nosotros, ¿no? Para el club, porque es una manera de seguir subsistiendo y seguir regenerándonos y seguir, confío yo, en seguir apostando en que en nuestra cantera, pues intentar que puedan seguir, aunque cada vez vuelvo a repetir, y aunque es más difícil, hay que luego estar dentro para darte cuenta de lo difícil que es, pero sí que, bueno, pues que podamos seguir estando orgullosos de que siguen saliendo jugadores nuestros, porque luego si sacas el listado, pues podemos flipar de lo que últimamente la cantera de la Peña ha sido capaz de sacar, ¿no? Últimamente cada vez salen de otra manera, o salen menos, o salen fuera y tal, hay mil movidas y podríamos entrar en un debate de la hostia, pero hostia, lo que sí que es eso, es una señal de identidad, jugadores históricos han sido formados del Juventud de Badalona. Correcto. Y seguirá pasando. Sí. Y esperemos que siga pasando por el bien del baloncesto nacional, de todo el país. Entonces, sales de la Peña, tío. Cuando decides salir del Juventud, ¿hace frío fuera de Badalona? Sí, ¿no? mucho. Sí, hace frío. Yo estoy muy contento de los diferentes equipos en los que he jugado, los clubes en los que he estado, y bueno, en todos he dejado amigos y aprendizajes. Y la verdad que yo estoy muy orgulloso
de mi carrera deportiva y entonces sabía que era una posibilidad que existía, ¿no? Cada vez esa globalización que hablamos del básquet es más difícil de encontrar Jordis Villacampas o jugadores Epi en el Barça, ¿no? Jugadores de toda su carrera deportiva en el mismo club. Literal, Pues, One Man Club ya no hay claro, tantos. Sí, One Man Club, claro. Y los que hay, pues los ponemos en una nube, en un sí. pedestal. Pero bueno, eso también, no es solamente un tema del deportista, es un tema pues también de la globalización. Literal. Entonces, yo en todos los sitios que he estado, pues he intentado ser evidentemente lo más profesional posible, de defender a muerte la camiseta que tenía, pero evidentemente como la Peña no hay ninguno. Yo soy del UPSA, ¿sabes? Y de la Peña, si existiera la Betsaida, sería la Betsaida ahora mismo es una Jardín Fans también, que también hace una gran labor y desde aquí los felicito porque ahora ya hace unos años que no, pero antiguamente hemos hecho alguna colaboración y también he podido estar y estuve cuando se inauguró ya hace unos años y hacen una muy buena labor y yo desde aquí pues aprovecho y los felicito, pero bueno, en lo que estábamos hablando yo mis equipos los tengo muy claros y en los otros pues he disfrutado mucho, he aprendido, son nuevas vivencias, también fuera de casa pues también aprendes muchas ¿El cosas. italiano qué tal? Y la experiencia italiana me gustó muchísimo. ¿Sí? La disfruté mucho. En aquel momento había mucho nivel fuera. En aquel momento. Habían Garbajosas y Garbajosa pocos más. estaba en la Benetton, ¿no era? En la Benetton. Siena tenía un muy buen equipo. Luego también. ¿Estaba el Bolonia en aquella época? Sí, ¿o fue... pero en Bolonia todavía he jugado contra Pozzecco, también otro base que inventaba. Bueno, yo jugué contra él y hizo 2 pases. Lo voy a intentar buscar. Pero era muy divertido. Era muy divertido porque cuando yo los hacía me venía y decía, ¿cómo has hecho eso? ¿Y tú? ¿No? Era guay porque te hablaba, ¿no? Me acuerdo también Djordjevic, que cuando jugaba en el Barça te hablaba un montón, pero molaba. Y hacía pinta, pero es que eso molaba. Bueno, a mí me molaba, a lo mejor a otros, o no sé si le gustaría o no. Pero a mí ese... ¿Quién era? ¿Quién se enfadó cuando se fue al Madrid? Nacho Rodríguez. Yo estuve con él. Nacho Rodríguez no le daría mucha gracia. Bueno, pero seguramente aquel momento. En aquel momento, que seguro que fuera de pista luego esperemos que todo. Creo que también fueron compañeros. Sí, antes habían sido. Sí, la cosa fue que la movida fue que se había ido y tal. Y yo con Nacho coincidí en Valladolid y antes habíamos coincidido en la selección y bueno, pues con todo, bueno, y ya no solo ciudades, clubs, pues también compañeros. Es que es eso. Entonces al final son muchas vivencias, que es verdad que cuando estás en el momento es como que se genera un gran sentimiento de familia o de pertenencia o de estar unidos, que luego a veces pues se pierde, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hace poco veía a San Emeterio que ahora está cuando estuvimos en Valladolid. Claro, literalmente. Nos llevamos muy bien, teníamos mucha relación, la mantuvimos, pero bueno, al final él pues está en Valencia su familia, ahora está en Girona, pues yo estoy en San Adrián, en Badalona, pues entonces claro, vas perdiendo. Sí, lo que es un vínculo tan unido, sí que siempre va a estar de siempre grande. Buen rollo, pero es muy complicado mantener. Y la experiencia de Italia me gustó porque, por ejemplo, una vez yo fui profesional, uno de mis sueños también era decir, me gustaría irme un año al extranjero. Vale. No era tan típico como actualmente. Es que eso es no lo había que hemos ido hablando. tantas posibilidades, porque ahora hay a nivel de jugadores, pero a nivel de entrenadores. El entrenador español está muy bien valorado. Literal. Bueno, no solo aquí. En todo el mundo, en todo el mundo. Y cada vez ya hemos visto más entrenadores profesionales y no profesionales que intentan marcharse y tal. Bueno, tenemos toda la experiencia o la historia de Jordi Fernández. El Jordi que se fue literalmente a lavar platos para allí. Tal, que se fue sin haber sido aquí un entrenador profesional y poco a poco se ha formado como entrenador allí, o sea... Ya no lo voy a descubrir ahora, ¿no? No, literal, no es nada nuevo. Entonces, pues eso también, pues bueno, referentes que animan a que otros también lo puedan hacer, ¿no? Que te abren puertas. Y yo en aquella época, pues me gustó mucho jugar en Italia. También creo que también es un país muy parecido a nosotros. Ajá. Y entonces también yo jugué en el sur. Entonces, claro, en la zona del sur era buena comida, se comía bien. Y también era una afición como caliente. Vale, que había salseo en la pista. A mí todo eso me... Hombre, ayudaba eso a Iván Corrales. Me gustaba, ¿no? Entonces, bueno, fue una buena experiencia. Evidentemente, en cuanto tuve la oportunidad de volver, porque en Vitoria se lesionó el Mervene, que estaba con José Manuel Calderón de bases, y entonces me dieron la oportunidad de volver los últimos 3 meses creo, pues volví a Vitoria, pues tampoco lo dudé, ¿no? Me apetecía volver a mi país y es un equipazo, y era un equipazo. Y era un muy buen equipo que luchamos por los playoffs y al final conseguimos
meternos, y también viví una gran experiencia en Vitoria con Dusko Ivanovic, un entrenador muy exigente dentro de la pista, pero con muy buena conversación fuera de ella. Me han hablado muy bien a nivel de ser humano de Dusko, que, Sí, muy bien. que sorprendería a la gente Claro, como es pues, fuera de pista. volvemos a lo mismo, ¿no? Si te quedas solamente Sí, Con lo con que las hay- 3 imágenes que con salen lo que gritando ve, y tal. claro. O bueno, o en un TV3, partido. perdón, a tope con TV3. O- He dicho una tele, ¿vale? Sí, a bueno, tope bueno. con... O no está que importas. O en un partido, ¿no? Bueno, ya TV3 que vuelve a dar, ¿no? Claro, No, hombre, a tope. Partidos en abierto en catalán, ¿no? Pues Para está. la Super B, el Kevin también. Sí, y pueden parlar catalán. Venga, ¿eh? pueden fer un catalán para arribar a No, meter. no hay problema. Pero sí que, bueno, pues al final, lo que comentabas, ¿no? Todas estas experiencias pues también te ayudan, pero yo creo que al final, yo entiendo que todos los deportistas, nuestros sentimientos los tenemos, y los aficionados en general tienen que entender. A mí no me gusta ver en ningún deporte gente besando escudos que, Ya, que del realmente gol, no son los sí, suyos. sí, sí, sí. Pero bueno, si se quiere engañar a 4, pues bueno, la vida es Sí, así, pero la prensa por el creo- fútbol ha hecho Sí, mucho... yo creo que es un poco más. Es un una po- opinión mía. Es un poco más futbolero, ¿no? Sí, Esa situación. Pero al final tienes tus sentimientos, pero eso no tiene nada que ver con que tú pues te Ser un apliques profesional y trabajes profesionalmente al al máximo máximo nivel. cuando te corresponde. Y a mí, pero yo de todos los clubes en los que he estado, tengo muy buen recuerdo y muy buenas experiencias, y sobre todo porque he convivido creo que he tenido la suerte de convivir con grandes entrenadores, Ajá. y también he convivido con muy buenos compañeros, en líneas generales, más buenos que menos buenos, ¿no? Porque por suerte nunca me he encontrado ninguno que dijera, "Fua, Ah, vaya, con este- sí, sí, vaya tonto. con este madre, a ver si mañana vengo y no está, ¿no? Con perdón, ¿eh? Y no está en el vestuario, ¿eh? Nada más, ¿eh? Pero quiero decir, no, por suerte eso no me ha pasado, pero sí, la verdad que muy contento y Y en muy Valladolid, feliz. curiosidad mía, por el Valladolid, creo que hace años de la hostia. Sí. Y un impacto guapo, un club que en aquel momento, bueno, primero que había traído en su día a los jugadores más Sí, sí, de esto a España, que trajo a muy Sabonis, referentes. al Oscar, tal, el brasileño. Hostia, ¿cómo fue aquella etapa allí? Kevin, no sé si te quiere preguntar algo puntual O sobre sea, allí, es porque que tu primer año eres el máximo asistente de ACB. Correcto, O sea, ahí todo está loco. la cosita. Al final, a mí nunca me han gustado mucho los premios individuales, Ajá. pero sí que por mi estilo de juego, claro, el tema de las asistencias, que creo que no es un premio individual, porque al final la asistencia es como compartir Es colectivo, el balón, realmente, sí. es compartir el balón con tus compañeros, y aparte, hoy en día, pues ya las asistencias, pues a lo mejor se deja ya dar un bote más. Sí, sí, en aquella salida época del no. bloque. En aquella época las asistencias tenían que ser, como digo yo, más asistentes. Entonces, Dársela para que el otro la sí, meta. seguramente, sí, un poco así, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que eso yo me lo tomé más como un premio que refrendaba el esfuerzo Todo el trabajo, y sí. el trabajo y mi manera de sentir el básquet, ¿sabes? Entonces, es un premio que claro que me hizo ilusión. También os comentaba antes el de Mayor Progresión y tal. Sí, la revista Pues, Gigante. La revista Gigante es un pedazo de revista, Literal. y también con muy buena relación con muchos de los Son históricos, o sea, yo me he criado de con los la periodistas. revista. Yo me la sigo comprando, es y mensual, mira. y me la siguen guardando en el kiosco Avelino aquí en Badalona, me la sigue guardando mes a mes, y sí que es verdad que bueno, que en Valladolid, primero con Manuel Comas y luego con Paco García, pues también disfruté mucho. Me dio mucha pena que el último año de Valladolid bajáramos, descendiéramos, porque creo que es una plaza histórica, una plaza, una ciudad Sí, que vivía, muy- que resuma, de muy nace deporte. baloncesto, Ha tenido ¿eh? balonmano al máximo nivel, tiene también, o bueno, lo sigue No, teniendo. el fútbol Tiene también ha estado- El fútbol, diferentes épocas, no primera, segunda, pero también. El baloncesto ha sido una ciudad mucho de baloncesto, una ciudad de baloncesto. Míticos jugadores, el rugby, pues ha tenido, no Joder. solo un equipo, sino dos, Ciudad de deporte, al máximo nivel. Entonces, una ciudad que tenía mucha Una putada. me dio mucha pena, y sobre todo por mucha gente que había en el club, en el staff técnico. Soy muy amigo del doctor de Valladolid, de Javier Alonso, una de las mejores personas que me he encontrado en el mundo, aquí, en el ¿no? mundo del baloncesto, bueno, y en el mundo en general, pero ahora en el baloncesto, pues en el mundo del baloncesto. Y bueno, eso sí que es una cosa que me dio rabia, no haber tenido capacidades aquella temporada para buscar la fórmula, porque otras veces creo que sí que las había tenido como base del equipo para poder conseguir ese objetivo, y la última pues no fuimos capaces. Pero bueno, la experiencia de Valladolid fue muy chula. Luego estuve en Burgos, en Leporo, y también lo disfruté mucho con Andreu Casadeval, que está ahora en Valencia, también Ok. trabajando con la cantera de Valencia. O sea que bueno, yo por los sitios que he estado, en su momento en Gala San Fernando,
pues también porque era un equipo diferente que intentaba luchar con los de arriba, que también jugamos la Liga Europea. Pues Hostia. el poco tiempo que estuve en Vitoria, pues en También aquella época disfrutaste allí. Vitoria fue el primero que como estructura de club, eso era otro mundo. Se pasaron el juego, eran los primeros que empezaron Sí, a hacer sí. algo así, como club de baloncesto, Como club de baloncesto que además se preocupaba de diferentes detalles. No se preocupaba de lo que era solamente el aspecto deportivo, sino creo que empezó a concebir de que era como un concepto más global. Vale. Y entonces yo creo que Vitoria, tengo el recuerdo, a lo mejor alguien me corregirá, ¿vale? Pero tengo, sí, porque aquí mucha gente sabe un montón, No, sí, pero sí, cada uno tiene tengo el su recuerdo que fue el primero que ese concepto lo tenía muy... ¿Y la muy vuelta? claro. ¿Por qué decides, hostia, que nosotros, yo me acuerdo, solo un niño y que me dije, no, Iván Corrales ha vuelto a Lupsa y tal, y va a jugar aquí, creo que en aquella época era Copa Cataluña, en senior, 2011 o 2012, creo que era por ahí, y vuelves para allí. Sí, sí. ¿Con qué idea vuelves, tío? Bueno, yo siempre estaba en... Claro, al final yo creo que no tenemos que perder nuestras raíces, ¿no? Nunca. Y tenemos que ser honestos con los momentos que hemos vivido, honestos y agradecidos en los sitios donde realmente te han ayudado, se han preocupado por ti, ¿no? Y yo tenía muy claro cuando jugaba y Vale. cuando podía estar en mi máximo nivel, Ok. sobre todo con mi hermano, ¿no? O con mi hermano y hermana, ¿no? Con los dos hablaba y les decía, yo que cuando vuelva me quiero retirar aquí. Entonces, claro, mi hermano joven me decía, ¿qué dices? ¿Tú lo dices ahora? Pues, ¿qué? No canto. Tonto, que te vas a relicar aquí en ¿Cómo te vas a San Adrián, retirar? tío. ¿Cómo te vas a retirar tú en San Vete a Adrián? Italia otra vez, tío. Digo, hombre, pues, digo, yo si puedo alargarlo todo lo que pueda, bien, Ok. lo alargaré. Pero cuando ya tenga sensaciones de que, bueno, hasta aquí, lo he disfrutado y tal, Qué guay. digo, quiero volver a mi casa. Y mi casa, pues, es San Adrián, digo, a nivel deportivo y también a nivel de ciudad. Junto con Extremadura, pero en Extremadura, mira, por H por B nunca he jugado, literal. porque no jugué en el Cáceres o no jugué en Plasencia. Le ganaste ¿no? al Cáceres, pero no has jugado al Cáceres. Donde estaba mi tío de delegado. Wow, O sea, al final wow, la todos familia... eran familia. El o ganaba uno, ganaba el otro. Eso sí que era un win and win también. Aquel día la familia estaba, digamos, ya... Ya estaba contenta, ¿eh? Estaba contenta porque tenía la victoria Asegurada. asegurada, ¿no? Un beso a mi tío Juan Luis, que también es un apasionado y un amante del básquet. Y sí que es verdad que, bueno, yo lo tenía muy claro. Y cuando ya tuve la sensación de decir, mira, para irme de casa me tengo que ir a un proyecto o que conozca al entrenador o que conozca a una serie de compañeros y me vaya a molar, porque ya por dinero no lo voy a hacer. Sí, sí. Y ya va a ser por sensaciones. Y si no, tenía dos opciones. Cuando ya la temporada anterior jugué en el Alcázar de San Juan, en Fundación Adepala, Alcázar de San Juan, en el Leporo, Vale. pero en Navidades me volví. Estuve entrenando en el Prat con Carlos Durán. Vale. Y entonces estaban los jóvenes de la Peña. Sí, en aquel momento el Fran Prat era Basas, vinculado, era el Salvador vinculado de la Ventura, Peña. Marco Todorovic. La pista tiene esa foto, Y esa foto si la Vives. encuentro tiene que ser muy graciosa. Y entonces los chicos estos tiene del que Prat ser. tenían pues a Jaume Comas, a Jordi Llorens, a César San Martín, ¿no? Como pues era un equipo de jóvenes con 3, 4 veteranos. Estaba César Bravo, que también había sido cantera del Barça, si no me equivoco. Entonces, y yo le dije, bueno, pues mira, el tiempo que estoy aquí, puedo venir a entrenar. Porque estaba Tony Baena, el Vale. preparador físico que te he dicho del staff que yo te decía mítico del Junior De Peña. de la Peña y del San Josep. Y entonces estuve entrenando con ellos. Y me moló mucho Carlos Durán. Me moló su manera de cómo entrenaba, trabajar. cómo intentaba hacer jugar a los jóvenes. Y hablé con él y le dije, oye, mira, si hay espacio, tengo dos opciones. O me quedo contigo y ayudo un poco a los jóvenes de la Peña Sí. si necesitáis este perfil, o me voy a ir a San Adrián. O sea que acabaré de hablar contigo. y Sí, tal. sí, sí. Bueno, hablé con él muy bien, pero por la manera que se estructuró el equipo y por los fichajes que también podía hacer el Prat, pues entonces no quedó espacio. Y Carlas Durán, pues me acuerdo que hablamos un día en el Fimos, Ok, en Badalona, vale, sí. tomando, Clásico. tomando ahí una Coca-Cola y tal, estuvimos charlando un ratillo y al final no pude ser. Y tal como acabé, salí de la reunión, cogí el teléfono, llamé al director deportivo del San Adrián y le dije, pero así, digo, oye, mira, perdona Dore, pues lo llamábamos Dore, ¿no? Por su apellido. Digo, Dore, ¿hay sitio en el senior del San Adrián? Porque si hay sitio me gustaría jugar. Y me dice, ¿cómo que si hay sitio? Y si no hay sitio, te lo hago, ¿no? Literalmente, tío. Digo, ya está, digo, que me retiro y quiero acabar. Y jugué 2 años. Jugué 2 años Ok. y al tercer año
bueno, cuando estaba acabando el segundo año, me propusieron ser el presidente del club. Vale. Yo ya empecé a hacer cosas de coordinar, me metí de ayudante de un mini, Vale. ¿vale? Qué guay. Sí, para empezar a estar en un equipo, un mini muy chulo. Entonces, Jaume Lobo, que ha salido también allí de sí, USA. bueno, tope, cuando fútbol. veo a Jaume Lobo, para mí, ahora aprovecho un KitKat, para mí es un ejemplo que pongo a los chicos de San Adrián. Sí. Porque Y debería ser ACB, para mí también, bueno, perdóname. yo creo que ojalá hubiera, no sé si tendré la opción de más adelante, ojalá la tenga. Esperemos que sí. Esperemos que sí, evidentemente, pero me hubiera hecho mucha ilusión ir con Lleida. A mí también, cuando le hablé y todo, sin conocerlo, diciéndole y tal. Y le propuse venir y no lo pude. La oportunidad, cuando me lo encuentro, la verdad, es un chico también muy agradecido, me gusta muy bien mucho cuando, por lo menos cuando habla conmigo y cuando recuerda a San Adrián cómo habla de Lupsa. Tuvimos etapas durillas también Sí. con él, porque también evidentemente él es un jugador con mucho carácter, sí. es un jugador con mucho carácter. Pues agarra en Entonces, pista. es un ejemplo de que las reacciones que tenía, pues yo era más partidario de hacerle entender al entrenador que se las tenía que saber controlar y no Cortar. sancionar, Ahí está. ¿no? Entonces, mira, Jaume Lobo sería un ejemplo. Yo con el Jaume no lo lo conocía, yo era un chaval, es que es casi mi generación. Yo lo vi con la camiseta, en la plana, con la camiseta girada de Lupsa, porque la habían subido con un año o dos más. Y yo fui a ver, había jugado antes y me quedé después. Típico de fines de semana de plana con cadete. Y te quedas y estás mirando y era un chaval pequeño como yo y que estaba jugando pues con más grandes, pero está en todos lados. Y enchufaba. y enchufaba, porque yo jugaba a hacer jugar. Y el tío este hacía lo que... O sea, y yo sin conocer nada, y todos los que estábamos ahí, acabamos animando al chaval que no conocíamos de nada, de pie vibrando, tiraba una y estabas todos de pie, así, si la metía, ¡wow! Y no conocíamos de nada al chaval, ni íbamos con el UPSA, ni íbamos con nadie. Si algún día, crack. haces una entrevista, que también la tiene. Hombre, pues, la tiene, hasta aquí invitadísimo. Ya el año pasado casi la hacemos, este año No se escapa. y seguro que estaría encantado de venir con vosotros. Pues él hizo el proceso con nosotros desde que llegó al club, ¿vale? Y en juniors, pues tuvo la oportunidad de ser preferente y hablamos y le dije, vete a preferente. Es que hay que Nosotros ayudarle. te tienes que ir a preferente. Literal. ¿Qué hizo? Fue a preferente, jugó muy bien. Si no me equivoco con el Cornellá, no me quiero Es que no equivocar. me acuerdo si era Y si me Cornellá o equivoco, Azpeitia. Es uno y si me equivoco, que ya me corregirá él cuando venga. Pondré un pi. Lo digo, pero bueno, pero volvió al club. O sea, volvió con nosotros, hizo el bagaje de seniors a través del B, luego el A, se fue a la Liga EVA en Madrid, si no me equivoco, Sí. luego jugó el Plata, luego jugó el Leporo. Entonces, para mí es un ejemplo de que me gusta a veces cuando hablo con los jóvenes nuestros que acaban de juniors y ya quieren jugar en un Copa Cataluña. Literal. Y a veces yo digo, pero bueno, vamos a valorarlo. ¿Quién juega en Copa Cataluña? ¿Qué entrenadores? ¿Quién juega en tu puesto? A mí me hace mucha gracia los jugadores, por ejemplo tú, ¿no? Que juegas de base. Cuando vienen ahora me dicen, no, me ha fichado en el equipo. Digo, ¿has preguntado cuánto pasas en el equipo? Literal. No. Digo, pues la primera pregunta tienes que hacer. Literal. La primera pregunta que tienes que hacer ya no la has hecho. O aleros, o interiores. Sí, porque lo hoy en que día sea, ya no es la que pase alero pivot, ¿no? ¿Has hecho esa pregunta? No, no la he hecho. Digo, pues entonces, claro, ya no tienes la suficiente información. Hay dos bases. El base que hay es un veterano que lleva jugando no sé cuántos años y es el Eric Balaguer del Mundial. Sí. Voy a decir un Sí, nombre sí, con literal. cariño, otro que conozco. Un histórico de Badalona también. Un mítico. Bueno, la familia, toda la familia. Sí, pero el tío este es un clásico. Toda la Clásico de familia. Badalona. Un clásico En ahora. en todos lados de Badalona. Sí, en todo. Ahora en Moncada a tope, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, tienes a Eric Balaguer en Supercopa, Copa Cataluña Supercopa EVA. ¿Dónde vas? Sí. ¿Dónde vas? ¿No? ¿Ves? Pero que sepas. Esas informaciones creo que tienes que poner. Entonces, como hace el nombre de Jaume Lobo, pues Jaume, creo que él fue haciendo los pasos adecuados, como decíamos con Santi Aldama, a otro nivel. Sí, cada uno y al tiene final, pues bueno, su de esto. si tú tienes este nivel, confía, vas a llegar. De aquí no tienes que ir rápido aquí, porque la gran mayoría de veces Te lo pego. Te falta todo el camino Vale. para tiene un porcentaje muy poder alto. mantener ahí. Claro, tienes que tener un momento de calma, de pausa, y tienes que saber escuchar. Volvemos a lo mismo de antes. Y entonces, luego de San Adrián, perdón, que yo voy mezclando temas. Casi me decís. No, hay que estar. Yo vuelvo rápido. Está muy Y bien. entonces lo de San Adrián, pues después del segundo año me ofrecieron ser presidente. Vale. Y yo al principio me acuerdo, en bar en San Adrián, en el Ateneo de San Adrián,
el mítico Ateneo también, que hay que se hace teatro, se hacen actividades allí, pero también tiene un bar. Ir al teatro, Sí, sí. Bueno, el teatro, cine, hay que con la cultura. hay que consumir todo lo que sea cultura, hay que consumirlo, por muerte. favor. Y entonces, que aparte tenemos, Hostia, como Cataluña y como como toda España, pues es en toda brutal, España sí. tenemos muchísimo nivel. Y entonces, pues ese segundo año, en una charla así con nosotros, el presidente saliente, Artur Saloni, que ahora está en la YFA, en el básquet YFA también sigue vinculado al baloncesto, otro loco del básquet, me dijo, oye, mira, la junta actual, pues ya este año queremos cambiar, hacer un traspaso y tal, no sé cuánto, entonces hemos pensado que igual que tú tú como figura, que tal, y que ahora has vuelto y tal, que puede ser un poquito aquí, pues, congeniar pues con las anteriores generaciones y con las nuevas que están saliendo y tal, no sé cuánto, pues te queremos ofrecer la opción de ser presidente. Y yo la miré y le dije, esta es una broma. Es ¿no? broma. Van a salir con esta, inocente, no vas a salir con las flores y tal. Me hubiera volado, Y me dice, no, Iván, te lo estoy proponiendo en serio, no sé, porque, bueno, pues estuvimos hablando y tal. Y yo, mi primera pregunta, pero tengo dos preguntas, digo, una, si soy presidente, ¿puedo seguir jugando? Porque yo todavía estoy jugando. Y dos, si soy presidente, ¿puedo coordinar o puedo ser entrenador? Digo, porque a mí me gusta el baloncesto en la pista. Sí, no solo en un despacho. No me metas en un despacho porque me va a dar algo. Y le dije, ostras, claro, digo, hombre, yo tenía pensado ir colaborando y aportar mi experiencia y ayudar al club. Más en pista, porque lo siento, parte. pero bueno, como un progreso y tal, pero claro, lo de presidente no lo había pensado nunca en mi vida. Y entonces me miró, me seguimos hablando, me mira y dice, bueno, digo, mira, dame, bueno, ostras, me ha explicado un poco el pegamiento, digo, dame unos días que me lo pienso, y me miró, me acordé de Pasi y me dijo, ya te lo has pensado. Y me miré y yo le dije, sí, ya lo tengo. Tía, la toma pillado, pero por lo menos déjame que se lo diga bien. que venga, 10 minutos, caramelo, que vivimos aquí al lado, ¿no? Y entonces, desde entonces ya creo que son 10 años. Wow. Y el primer año fichamos hacia San Martín para el senior, ¿vale? Porque yo también quería empezar a cambiar cosas y quería que César era una persona que me podía ayudar, aparte de ser muy buen amigo mío, ¿vale? Soy el padrino de su primera hija. Hay tema de familia ahí. Coincidimos en Burgos. Hoy es su cumpleaños. Hostia, Sara, feliz cumpleaños. Y entonces, con César, pues hablamos y me acuerdo que me dijo, Iván, pero claro, a ti no te voy a entrenar, que tú eres amigo, aparte de tal. Y yo, no, yo ya me retiro. Y ya lo dejo, tío, ya tranquilo. Pero quiero que me ayudes, tal. Y empezó la temporada, tal. Y bien. Todos los partidos eran como súper parecidos, ¿no? Como el día de la marmota. Vale. 3 cuartos muy buenos que ganaban. Y el último, un cuarto, uno de los 4 que nos metían un sopapo. Partido perdido. Y me acuerdo que en Navidad César me llama y me dice, Iván, vente a casa, allá vivía en Barcelona antes, y vente a casa y cenamos. Voy a su casa, se sienta, me dice, tú sabes esto, ¿no? De donde dije Diego, ¿no? Igual si juegas. Igual si juegas, y me echas un cable y dices, vas a jugar 5 minutos, pero necesito 5, 7 minutos, entre 5 y 10 minutos como máximo. Digo, sí, yo no estoy para más, además. Digo, pero para que me eches un cable de que hay algunas situaciones que nos descolocamos y tal, y tú con la experiencia que tienes y tal, digo, no, por mí no hay ningún problema, a mí me va a hacer mucha ilusión. Sí, poder sumar en eso. Compartir otra experiencia más contigo, con uno de mis mejores amigos, encima en el que siento que es mi club, ¿no? Y muy bueno. Qué guay. O sea, lo recuerdo, fuimos el mejor equipo de la segunda vuelta. Sí. No, yo jugaba y encima yo creo que sacamos jugadores de UPSA que jugaron mejor esa temporada y poco a poco fue el pozo de cuando subimos con Manuel Osamen, entrenador, a Liga EVA. Es que eso es un puntazo. La temporada fue espectacular. San Adrián jugamos la Final Four en el pabellón. Tengo un recuerdo de ver el pabellón lleno, de conocer a todo el mundo, ¿sabes? Decir, ostras, es que este es mi básquet, ¿sabes? Igual que mi básquet era la Betsaida, el colegio y tal. Lo otro, vuelvo a repetir, 1.000.000 veces lo repetiría, pero el básquet como yo lo siento es el básquet de la Betsaida, el básquet de San Adrián, el básquet de la Peña de cantera, ¿sabes? Entonces, ostras, pues eso es muy guay. Mira, 10 años. Y eso te iba a decir, ¿pasados 10 años? Sí, y los que quedan, ¿eh? Y los que quedan, si no me echan, ¿qué objetivos ahora tienes y cómo te gustaría seguir remando y sumando en el UPSA? Lo primero que tengo que decir es que a medida que hemos ido avanzando, he ido encontrando cada vez a más gente
apasionada del básquet, apasionada de San Adrián y apasionada del UPSA. Y eso yo creo que nos ayuda cada temporada a ir poniendo cosas pequeñas. Tanto mucha gente que está ahora como mucha gente que no está, ¿no? Teníamos a Joan Farrés, ¿no? Una persona Vale. que en San Adrián ha hecho muchísimas Ha sumado cosas en el muchísimo. club, y muchos otros más, ¿eh? Pero yo ahí en mi UPSA. primera etapa la coincidí con él, y él a nivel de lo que era pues dirigir club, coordinar, pues me enseñó Qué guay. muchas cosas, y tengo un muy buen recuerdo de él, además de porque sé que también por detrás ya había hecho ya durante muchísimo tiempo, tanto él como su familia. Sí, que ya pues, había de esto. son el San Adrián, ¿no? Porque digo, aunque ahora ya no esté, ¿no? Pues, Ok. pues además de estas personas y muchas otras más, pues los que actualmente, pues tanto la junta directiva como los coordinadores deportivos, ¿no? Aparte de toda la familia USA Vale. que somos, pues yo creo que yo me siento un privilegiado, porque yo puedo ser un poco, claro, la cabeza visible, el reconocimiento, como a veces me gusta decir de broma, ¿no? Juanita la fantástica, ¿no? pero al final, claro, lo mismo que decíamos antes, detrás hay un trabajo espectacular de mucha gente. Yo desde aquí, por ejemplo, a toda la junta y a los que forman la coordinación deportiva, pues siempre estaré mega agradecido del esfuerzo, la implicación y el sentimiento que creo que demuestran por el club, ¿no? Y una de las cosas que intentamos, o desde que nos hemos incorporado, que creo que ya se hacía antes, pero nosotros pues queremos llevar un poco esa bandera, es algo parecido a lo que te hablaba de la peña, ¿no? Yo he mamado, yo me he criado también en la juventud, y entonces este año, por ejemplo, en nuestras redes sociales hemos remarcado mucho que nuestros seniors tienen muchos jugadores formados de en pequeños. la casa. Entonces hemos hecho la publicación como pues salías tú jugando de senior, pero una de tuya cuando eras pequeñito. Ahí está, hay estas cosas. Del UPSA. Entonces yo creo que es un poco que a veces se puede ver o no, o a veces nos harán caso o no, pero a mí me gusta mandarle un mensaje de esta manera a los jóvenes que están en el UPSA, de que si trabajan, pues pueden llegar al primer equipo de su ciudad. Yo cuando era pequeño quería jugar en el senior del UPSA. Yo los veía jugar a San Adrián, iba a mi casa y decía, mamá, el senior, juega Pepito, ¿dónde se iba? Y mi madre decía, ¿estos quién son? Déjame que estoy aquí en casa. Y yo le metía una chapa de que había visto jugar a Pepito, y mi madre decía, ¿y este quién es? Digo, es el base del junior del San Adrián, que tú no sabes cómo juega, hace una jugada así, ¿no? Y mi madre me decía, vale, vete a tirar. Pero es que eso es. Yo era como lo sentía, y entonces lo que te decía, Es ¿no? cultura, Pues es ciudad, estar agradecido, pues yo me hacen que intentemos, porque no lo hago yo, que intentemos como club transmitir esos valores a nuestros jugadores de formación de San Adrián. Y evidentemente pues es un orgullo que en el senior haya 10 de 9 de 11, en el senior B 10 de 12, en el senior C, no sé, ahora no quiero decir todos los porcentajes, ¿no? Pero que hay muchos que son digamos, que los que vienen de otros clubes, bienvenidos son, faltaría más, puertas abiertas, no lo siguiente, pero evidentemente tener sobre todo ese orgullo, pero también ese mensaje para que los chicos que están en la cantera abajo, pues que trabajen y que piensen que ese sueño, si lo tienen, es posible. Pues es posible. Se puede cumplir. Y encima puede cumplir. tienes el ejemplo del Lobo, que es un caso surreal. O sea, surreal. Es que claro, estamos hablando de un chaval que no es un 2 metros 10, ni un metro 90, es un caso que pueden servir de espejo real para cualquier chaval. Ni otros que tenemos en el senior que decir, ostras, pues es que este ha jugado de base toda la vida, de base pequeñito que la tocaba, el otro ha jugado que no es decir, los que arriba han llegado todos, y sobre todo lo que no queríamos era pues que al final se perdiese un poco la identidad sobre todo con el primer equipo, ¿no? Al final nosotros somos un club de cantera, no somos un club de seniors, somos un club de cantera que tiene sus seniors. Porque evidentemente nosotros no tenemos unos seniors como en otras ciudades que están jugando a un grandísimo nivel, y a lo mejor por abajo pues hay menos trabajo de cantera, porque a lo mejor no tienen esa capacidad, no digo porque no quieran. Pero nosotros somos un club de equipos de cantera, y que luego queremos que los jugadores de nuestra cantera vean que tienen esa posibilidad, ¿no? Que ese sueño, como tú bien decías, pues si se trabaja, pues se puede llegar que al final, yo vuelvo a repetir, era el que yo tenía. Es que primero. A ver, yo también lo tenía y no lo he cumplido, ¿vale? Medía 1,70 m, tío, y lo intenté mucho, pero nada, es broma. Bueno, a tope, y seguí intentándolo, y luego pensé, o sea, que para todo esto es muy ligado. Yo mi objetivo era, cuando yo era un niño, es una locura a lo mejor, pero es ligarse, tener mi futuro profesional ligado al baloncesto. Yo era muy pequeño y yo sabía que no iba a ser como jugador.
Entonces yo sabía que tenía que ser con algo vinculado y Claro, sigo claro, trabajando y he trabajado y me lo he currado todo para poder estar ahora en esta posición haciendo eso. Que hay Sí, ejemplos. relacionado con tu... Ahí Bueno, está. estáis relacionados con vuestra pasión. Ahí Exacto. está. Y eso yo creo que, Ahí está. yo creo que eso es muy bonito. Ahí Entonces, está. para conseguirlo hay que trabajar. Hay mucho, lo que decíamos, en todos Cualquier los aspectos, ámbito, en todos los ahí ámbitos, está. hay mucho trabajo detrás. Entonces, yo, por ejemplo, cuando digo de bueno, hasta que me echen y tal, es que yo no sabía que me lo iba a pasar tan bien. De verdad, lo prometo. O sea, yo me siento un afortunado porque elegí el baloncesto como una de mis pasiones y bueno, pues sigo vinculado al baloncesto. Ya, Y ahora de la manera que estoy, claro, yo no sabía, porque cuando has sido jugador es una pasada. O sea, como vivir Sí, es un deporte. es vivirlo Y en este desde caso, dentro, vamos a hablar de profesional. baloncesto. Como jugador es brutal. Sí. Y encima llegas al máximo nivel y puedes tener una carrera un poco larga. Es una pasada. ¿No? Yo creo que no es comparable, ¿no? Con otras... Sí, con otra vivencia. Con otras vivencias, ¿no? Pero luego, por ejemplo, el tema de San Adrián y el tema de las retransmisiones de la Peña, que también estoy con Xavi Sí, Ballesteros. sí. Shout out a Xavi. Un grande. Un grande. Bueno, por favor, no. O sea, pero mitiquísimo. Me pongo en pie. Nos tenéis que invitar también, a nosotros allá. A ver, broma, Fati, broma. Es un crack. Lo llevamos escuchando toda la vida aquí con mi hermano, que está ahí atrás. Tesmo, no ves al partido, no sé, en todas las retransmisiones. Tripla, Subaru, madre mía. Y encima, Madre mía. encima me ha ayudado a hablar mejor el catalán. O sea que yo, otra vez, el win-win. Win-win todo el rato, Win-win todo el rato, ¿no? Y el win-win todo el rato, ¿no? Entonces, claro, yo no sabía que a lo mejor, al principio, me costó un poco entender de querer seguir relacionado con el básquet, pero como decir, pero bueno, Iván, calma, que es muy difícil que lo disfrutes tanto, ¿eh? Digo, empiezas y claro, yo tenía claro que iba a hacer cosas de baloncesto. Sí. También es verdad que yo ya fui intuyendo cuál iba a ser el final de mi carrera deportiva y no me pilló, digamos, Sí, que no es un, ¡hala! He tenido una lesión y ahora no sé sorpresa, qué. claro, no me pasó, ¿no? Nada, por suerte, solo he tenido 2 lesiones fuertes en mi carrera deportiva, no tendón de Aquiles y la rodilla, pero fueron como tarde ya, ¿no? Vale. ¿Sabes? O Sí, sea, tardías. que no me pillaron ninguna, ni en mi momento... Que no te pasó lo del Raúl López, como Por ejemplo, que el ni pobre me- Raúl encima lo tuviste en cantera, no, era una pasada. Ahora tengo que quitarle el reloj. Este si tío, quieres. heavy. No me pilló ni en mi momento álgido de formación, ni en mi momento álgido de carrera deportiva, ¿no? Sino me pilló un momento. También, evidentemente, las lesiones influyen, ¿no? Pero fueron más tarde, ¿no? Pero sí que es verdad que no tenía tan claro que me iba a gustar. Y ahora, por ejemplo, yo en San Adrián ya he hecho bromas, es decir, con los que están conmigo les digo, oye, todas las dimisiones las tenéis anuladas hasta dentro hasta dentro de 10 años, por si a alguno se le ocurre, porque yo como mínimo voy a aguantar, ¿no? O lo estoy disfrutando mucho. Y con Xavi, igual, con Xavi cada vez que sale con el último partido, yo digo, pero me vas a renovar, ¿no? Por favor, porque así no me aburrido. Vale, pues ahora lo diré en antena. Bueno, siempre la broma, porque es verdad que cuando Xavi me lo ofreció, pues bueno, no sabía que desde esa posición también iba a disfrutar mucho. Es del que básquet es muy y interesante. que a través, yo le estoy muy agradecido a Xavi Ballesteros, aparte de que seamos amigos, pues que también ese otro ámbito deportivo relacionado con el básquet me está dando nuevas vivencias, ¿sabes? Y yo eso pues lo valoro mucho. Y el Kit Kat de Raúl López, Sí, yo no he visto nunca, voy a hacer un clip de esto, o sea que... no he visto nunca en formación, y después tampoco, ¿no? Lástima, no sé, Sí, lástima. a un jugador como Raúl. O sea, las cosas que él hacía con el balón me flipaban. O sea, coincidimos solo un año juntos, temporada Ok. entera en la Peña, porque el año anterior él subía, Vale. pero un año entero fuimos los 2 bases del primer equipo. Y me parecía, digo, mamá, Escandaloso, yo de verdad ¿eh? que mi mamá viene un tren por detrás, pero un tren no de alta velocidad, sino lo siguiente. Literal. Y era cuando hacíamos estos entrenamientos de técnica individual, ¿verdad? Con Miquel Nolis, es que yo, que entre comillas también tenía Sí, ciertas habilidades, era jugón, era es jugón. que te lo quedabas mirando, ¿sabes? Y la verdad que, aparte de ser muy buen tío, y yo creo que bueno, era un base brutal, evidentemente las lesiones, aunque él también trabajó mucho y se recuperó, que también es Y digno de estuvo valorar, a muy buen digno nivel de- y digno- fue en las Olimpiadas. Correcto. Luego en 2008 creo que fue en las primeras contra Estados Unidos tal, está en el roster, y pero es porque se lo digno- merece, ¿eh? sí, No sí, por... pero que es digno de admirar también esa capacidad de superación, pero sí que es que a nivel de formación era un jugador brutal. Yo no traté ni coincidí tanto con Ricky a nivel de formación, Sí. porque evidentemente la diferencia de edad Sí, Claro, sí, sí, otra movida. ya lo viví, yo a Ricky ya lo viví
Como de jugador. profesional, siendo muy joven él, pero como rival. Pero claro, a Raúl sí que lo viví en etapa de primera formación persona. más cercana, aunque también hay diferencia de edad, pero más cercana y era maravilloso. No tengo otra palabra, Este maravilloso. tío, o sea, es muy complicado de entender. El John Stockton, ¿vale? Que es en las Olimpiadas del 92, es el base, ¿vale? Uno de los bases. Histórico Jugador de Utah histórico Jazz. de Utah Jazz, un Ajá. montón de años. Ese equipo, esa plantilla, elige para sustituir a este tío después de 15 años o más ahí, como el sustituto de este tío que ha sido no sé cuántos años suele estar, tal, elige a Raúl López. Y tiene la mala suerte de Raúl López, que se lesiona en verano, y cuando llega ahí en el primer Summer Camp, creo que es, también se lesiona y se pierde el primer año entero. Y pues también sería muy interesante hablar con él, cómo es a nivel emocional, cómo es la cabeza, cómo afecta Sí, todo, todo. porque no está Bueno, tan sí, avanzado también. seguramente que ahora le damos Mucha más pero mucha importancia. importancia, pero bueno, porque la tiene. Sí. Porque Literal, evidentemente literal. en otras épocas de nuestra vida nos hemos educado de otra manera. Igual que antes, pues el tema de la nutrición, el tema de la preparación física, Era otra- eran de otra era manera. otra. Pues evidentemente el tema mental antes no se tenía en cuenta. No era una porque preocupación. No se comentaba, pero evidentemente todos hemos pasado situaciones, pero sí que por encima de muchas situaciones, y ya no solo de Raúl, sino de muchos deportistas de más nivel, pues esa capacidad de superación, ¿sabes? Y esa fuerza mental que hay que tener, pues también hay muchos deportistas, entre ellos Raúl, que la pueden comentar. Ahí ¿no? está. Yo no te quiero quitar más tiempo porque se nos va a ir a las 2000. Total. Yo- Pero- ¿Tú le quieres preguntar algo así especial o algo? Hay una canción que hemos cantado. Ah, al hostia, principio. sí, hostia, sí, es verdad, es verdad. Histórica. Sí, sí. De uno de mis raperos favoritos, de Nazi Scratch. Yo tuve la suerte de conocerlo también. ¿Sí? ¿Lo conociste? Muy guay, muy guay. ¿Sí? Sí, porque coincidimos un poquito después de la presentación de la canción. ¿Vale? Ok. Que la verdad que yo creo que fue una canción que impactó muchísimo. Yo me la sabía Y- entera. Aún, pero- hablando en el y coche luego- aún me acuerdo y luego, de... Yapa. y luego Mi madre. bueno, yo creo que comentando también con otros jugadores, nos dio un poquillo de rabia que esa colaboración entre el rap y el baloncesto, o entre el rap y la CB, no hubiera seguido, porque yo creo que fue una canción que enganchó a mucha gente Sí. y que como mencionaba un jugador de cada equipo, de cada club, o de cada De club todo, o sea, era de una CB, pasada, era una pasada. pues con sus frases y con tal, ostras, era algo muy, muy chulo. Y también en una de las Copas del Rey, porque yo las Copas del Rey cuando fui de jugador jugaba, pero cuando no me Sí, iba clasificaba, como ibas- me iba de aficionado, a todas. Sí. O sea, yo siempre, y ahora tengo la suerte de que puedo viajar como medio de comunicación con con, Ballesteros, ¿no? con Televisión Pero, Balón. o sea que he vivido muchas Copas del Rey, que es, bueno, yo creo que la mejor competición así corta que hay por las vivencias que se tienen como jugadores, como clubs y como aficionados. Y ahora las que pueden tener nuestros chicos infantiles como en la minicopa, ¿no? Sí, Porque la verdad que literal, eso es un... brutal. es Yo he ido- espectacular. yo la pasada Nos conocimos allí, creo. coincidimos. Yo siempre que voy a Copa Rey voy a ver la minicopa. El año pasado estuve con los chicos de ACB retransmitiendo un par de partidos que también me lo pasé muy bien. Y ya les dije que si me quieren ofrecer otra vez, pues yo Volvemos. yo encantado y repito. Pero sí, y a Nach en una de las Copas del Rey lo conocí. Y luego también por una ropa deportiva que yo también llevé durante un tiempo. Vale. Y también llevaba. Bueno, ese sponsor, a ver. No, pero bueno, Ya no, pero Ya no. se le ocurrió ahí y le cayó en su día, ¿eh? O sea que- Y entonces también con Nach y muy bueno, porque claro, es un gran artista, ¿no? Sí, Ya sí. lo era, pero yo creo que esta canción suya le dio un impulso al baloncesto en una época donde había jugadores extranjeros también que traían la música, se empezaba a vincular más pues la música con los calentamientos, Todo el ambiente hip con hop vídeos era, que se creaban. era lo de Angwan, el momento de Angwan Correcto. también, la marca esta, y yo las Correcto. primeras bandas que iba a ver eran Angwan, era todo el Correcto. callejero en aquel momento, Sí, sí. toda esa cultura. Y creo que como tú bien dices, se Nach juntó. era uno de los referentes, ¿no? Sí, de sí, esa- sí, sí, éramos de esa todos, música. sí, sí. Y yo decía, ostras, ¿por qué no se ha seguido un poco esta vinculación con más canciones o con más, no sé, Sí, más eventos? artistas Sí, o Con más... más eventos? totalmente. Porque yo creo que el ritmo del baloncesto en este caso, Sí. ¿no? O del deporte, pero en este caso el baloncesto, ¿no? El flow, ¿no? Como Sí, se no, dice, no, literal, pues literal, es muy literal, compaginable vinculado ahí todo el tema hip con hop. diferentes tipos de música y yo creo que... Literal. con el Además, hip yo hop. creo que también era el momento, porque Sí, justamente era una generación dorada de raperos y justamente Literal. vincularlo en ese momento con el deporte era la Correcto, clave. correcto. Yo creo que estuvo
estuvo muy chulo. Muy chulo, muy chulo. Y lo recuerdan mucho. A mí, una anécdota en relación a la canción es con unos chicos jóvenes. ¿Vale? Pues claro, ahora ya empieza el salto generacional, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo, no sé si era en San Adrián por el club o por el campus que hacemos ¿Vale? en verano, pues con unos padres, ¿Vale? pues claro, hablando conmigo, de, "Bueno, pues nosotros éramos de la época cuando tú jugabas en el Juventud, o cuando eras Hostia, sí, profesional, qué guay. y te seguíamos, igual que pues, a Raúl López, a García, a San Martín, bueno, los nombres de jugadores De la época. de la peña, de cantera y tal. Y entonces, claro, acercarse el hijo o los niños y dice, ostras, ¿sabéis quién es? Iván Corrales y tal. Y dice un niño, ostras, sí, sales en un rap, ¿no? Y digo yo, ostras, todos los años deportivos. A la mierda, solo la canción. Lo importante es la frase del rap. Y yo así, sí. Es que en mi caso se lo he dicho a mi hijo, ¿sabes que vamos a estar con Iván Corrales? ¡Hostia! El de los profesionales, nene. Sí, Y porque mi padre- y aparte es que la canción mola Es mucho. que mola. Es que mola. Y en aquella época pues se ponía mucho con los resúmenes, con Sí, con hombre, los lo hemos programas que usado, se- lo hemos los usado. programas que se nosotros y hacían en todo. aquella época de Joder. baloncesto lo utilizaban. Bueno, yo creo que fue una buena idea que tuvo la CB y eso, yo creo que Nach tuvo una buena experiencia. Recuerdo a Nach también en la Gigantes, en el Vicios Vale, Pequeños, sí. una entrevista Sí, verdad. que hablaba de la... Era friki del básquet. Sí, o sea, que claro, también- el básquet, y literal. era muy seguidor, porque yo cuando hablé con él, ostras, me comentaba muchas cosas y decías, ostras, este tío tío sabe. la toca, ¿no? Está hablando con propiedad, no se ha leído dos cosas ahora para tener una conversación con jugadores, sino que, ostras, veías que había seguido el básquet, que lo practicaba y tal, y que le molaba, y que hablaba de los equipos y que tenía ideas, ¿sabes? Guay, está muy bien. Iván, nosotros tenemos un regalo para darte. bien. ¿Vale? Que nuestra camiseta, ok, te la voy a sacar de aquí, tío, de la bolsa. Que es la que tenemos aquí. Muy guapo. Y la vamos paseando cuando vamos aquí a hacer fotos y toda la movida. Que nos hace mucha gracia e ilusión. Que las tengas tú. No sé si tienes algo para nosotros o no. Yo Muchas te voy gracias. a ir a buscar algo, sino al No, pabellón de yo- lucha, que yo quiero poner aquí. Yo ahora lo primero que hago es ponérmela. Ok, Y lo tenemos. y lo lo tenemos. segundo. Opa. A ver el micro por ahí. Sí. No, está bien, está bien. ¿no? ¿Está bien? Sí. Yo os enseño aquí la chaqueta. Vale, vamos a tener la chaquetilla para el invierno, que ya no hace Eso, esto. eso. Pero no, pero Vamos a queda, usarla. queda pendiente la camiseta. Pero Ok. ahora esta también para. Esta queda chuleta. Pero queda yo chula, ¿Veis? míralo, Bueno, que soy aquí también. Aquí yo también. Y tío, queremos dar las super gracias, de verdad, mira, lo vamos a dejar aquí un momento. Sí, muy bien. Por estar con nosotros. No, ya Ha sido un vosotros. rato, creo que espectacular. Ha sido Ha brutal, salido cosas de la hostia, creo que es súper provechosa para todo el mundo y muy interesante. Sí, sí. Nos vemos pronto. Muy bien. En breves estamos por ahí bueno. en el Ricard, Claro, ¿vale? haciendo fotos y haciendo Y vídeos. nada, Familia. aunque haya sido mucho rato. Joder, yo me he encantado, me voy a Espero tirar que- tres más, tío. Espero que os haya gustado. Yo Literal. he estado muy a gusto y animo a toda la gente que estos locos y frikis del básquet quieran invitar. Pues digo, Hacerle caso, aprovecharlo y venir, que pasaréis un gran rato. Y nada, y mucho ánimo a todo el mundo. A la despedida. Ahí está, tenemos. Oh my God. Familia. Hasta luego.